Hola filósofos de Closet, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión de Filosofía de Closet. Yo soy Cecilia y del otro lado está Fede. Por fin retomamos este ritmo, ¿verdad? Después Sí, de esta ausencia de problemas técnicos que tuvimos la última sesión. Pero bueno, ya estamos aquí. ¡Yupi! sí, justamente la otra vez me quedé yo, pues básicamente sin internet una semana. Y íbamos ya a discutir el tema que es de esta semana, que es el del lenguaje. Pero me dejó pensando mucho, ¿no? O sea, porque me dejó pensando precisamente en cuestiones de la comunicación y de cómo, pues, o sea, va cambiando la forma en la que nos comunicamos y los medios que necesitamos para comunicarnos con las épocas. Aquí es obviamente muy claro que, digo, yo me sentí como en un silencio completo, ¿no? O sea, como en este celda en solitario, porque aun cuando, pues bueno, podía medio comunicarme ahí por mensajes, o sea, pues tienes unos datos limitados, tienes un tiempo limitado, no sabes en qué momento pues se te va a cortar eso también, tienes también que estar pensando en, oye, pues, o sea, si hay una emergencia, necesito guardar por cualquier cosa, y pues, como digo, fue como muy, muy frustrante y me hizo pensar precisamente en cómo o sea, la comunicación, como digo, va avanzando y no nada más se queda en el lenguaje, pero también el lenguaje va evolucionando en cierta medida, ¿no? O la forma en la que utilizamos el lenguaje, si quieres decirlo mejor. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Sí, eso es cierto. La forma en la que solemos comunicarnos más en pandemia a través del internet, pues sí, si dependes mucho de los datos, pues buscas la economía del lenguaje, ¿no? Y Ujú. buscas también la manera más efectiva de decir, bueno, qué sí debo comunicar, qué no. Entonces vas ahí también equilibrando qué es oportuno y qué no es oportuno. De hecho, algo así me pasa a mí, pero no con el internet. O sea, sí me ha pasado de que luego, pum, me quedo sin señal, pero me pasa con mayor frecuencia con el slang, por ejemplo, o con las frases hechas, ¿no? O los dichos, que luego hay cosas que no entiendo y pareciera como que son propias de nuestra cultura mexicana, pero que pareciera que yo no pertenezco a la cultura mexicana porque no proceso, digamos, el significado, las variaciones, el sentido, ¿no? De esas frases hechas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, o sea, una forma nueva de comunicarse es esta tendencia del lenguaje inclusivo, que tiene varias cuestiones ahí que valdría la pena analizarlas. Creo Ujú. que eso es válido, tratar de entender qué está sucediendo ahí, también cuáles son las problemáticas, ¿no? Y Ujú. creo que en general la comunicación, pues no solamente es un tema de, bueno, nos comunicamos para compartir experiencias y conocimiento e ideas, sino que también es un problema pues filosófico y hasta incluso médico, ¿no? O sea, Ujú. cómo está almacenado, digamos, médicamente hablando, dónde está almacenado el lenguaje y filosóficamente hablando, qué implica analizar el lenguaje, qué es esto del lenguaje, o sea, en pocas palabras, qué es el lenguaje, ¿no? Y Ujú. toda la dimensión que hay detrás de esto que pareciera que es banal o muy superficial, pero realmente resulta que es algo muchísimo más complejo, ¿no? O sea, no solo se limita a la mera comunicación, a la transmisión de ideas, sino que va más allá, ¿no? Va también incluso a la comprensión de uno Ujú. mismo y del mundo. Y decir eso no es poca cosa, ¿no? Claro, de hecho, bueno, ahorita tocaste varias cosas que me parece que vamos a ir viendo pues, a lo largo de la plática de hoy, pero empezamos, por ejemplo, con esta idea de la parte como más anatómica, más médica de lo del lenguaje, ¿no? Porque es todo un problema y es todo un tema bastante complejo el cómo funciona el lenguaje dentro de nuestro cerebro. Algunos textos dicen, bueno, pues hasta donde sabemos somos la única especie que existe que tiene un lenguaje como tal. O sea, no es que no se puedan comunicar, y esto es importante que es la distinción, ¿no? De comunicarse y tener lenguaje. No es que no se puedan comunicar otras especies, ¿no? O sea, puedes hablar, por ejemplo, de las abejas, tienen ciertas danzas, ¿no? U otras especies, digo, los pájaros tienen ciertos cantos, incluso, pues quien tenga un perro o un gato sabe que se comunican de una u otra forma. Lo que no tienen es esta capacidad de generar los conceptos abstractos tan aparentemente ilimitada como nos lo permite nuestro lenguaje, ¿no? O sea, y
esta creación de lenguaje que te permite meter nuevos conceptos, ¿no? O sea, al grado de poder hablar de cosas que ni siquiera existen, ¿no? O sea, yo puedo hablar de un dragón o un unicornio y no es necesario que exista para que venga a la mente. Claro, quizás si no tienes en tu registro la palabra dragón, necesitaré explicar un poco qué es esa palabra, ¿no? Y aquí es interesante, digo, en una cuestión médica, la forma en la que se ha explorado el lenguaje es a partir de las enfermedades, como pasa mucho en medicina, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que de pronto hay una persona a la que le hablas y no entiende lo que le estás diciendo porque tuvo una lesión, y entonces catalogan eso, ¿no? O una persona que habla, pero habla, pero son puras palabras inconexas, ¿no? Entonces también van catalogándola. Y hay básicamente 2 áreas en el cerebro, o sea, como hay mucho más, es muy, muy complejo. Aquí estoy haciendo una súper reducción. En resumen. Ajá, un súper resumen. Pero hay 2 áreas en el cerebro que serían la de Broca y la de Wernicke. Y esas 2 áreas grandotas se están comunicando entre sí. Broca es la parte como más muscular, digámoslo así, del lenguaje, el poder pronunciar las palabras, mientras que la de Wernicke es la parte de comprensión del lenguaje, o sea, poder ligar estos sonidos que pues, son completamente arbitrarios, o sea, decir bola o bolo es arbitrario, porque la bola no tiene nada que ver con la palabra, ¿no? O sea, nos puede de pronto decir, no, sí, como cuando dices, esta persona tiene cara de Paco, ¿no? Bueno, pues, pero es chistoso precisamente cómo en esta área de Wernicke pues, se van a interpretar los significados, mientras que, y bueno, luego se transmite a la parte de comunicarlos, ¿no? O sea, de poder hablarlos. Esto también es muy importante mencionar porque todos tenemos una gramática interiorizada y hay muchas discusiones, digo, el principal de los que se ha metido ahí es Chomsky, de filósofos, sí. Sobre si tenemos o no tenemos una región específica del aprendizaje del lenguaje, como muy platónico en esta idea de que realmente ya lo conoces, nada más tienes que reaprenderlo, casi, ¿no? Es la tirada por la que va Chomsky. Ha sido muy criticada, o sea, esto estamos hablando como de los años 60, más o menos, no sé si tú recuerdas. Sí, siglo XX, 60s, 80s. Ajá, exactamente, que, o sea, se ha dicho, bueno, sí, pero parece ser que no es específicamente que haya un área. Otra cuestión interesantísima es que esto no nada más se limita a las palabras, sino también al lenguaje de señas o los símbolos, por ejemplo, que ves en las carreteras, ¿no? El autito así que está haciendo esto, o incluso pues, las luces, ¿no? O sea, luz roja, luz verde, Todo eso está también interiorizado en estas áreas que menciono del lenguaje, al grado de que si se daña la comprensión de esas partes, o hay un problema de comunicación propiamente dicho, ¿no? Perdón, es que eso que estás mencionando es bastante interesante porque es cierto, lo que está planteando Chomsky tiene que ver con lo de Platón, que tenemos ya, digamos, el paquetito para que nosotros a través de la interacción con el otro solamente estemos recordando, ¿no? La reminiscencia platónica, pero también recuerda muchísimo a esta otra postura del innatismo, es decir, que pareciera que ya tenemos, utilizando un término de Kant, las categorías, ¿no? De lingüísticas, para poder nada más nosotros como sacar a flote esos recuerdos. Es problemático porque incluso yo recuerdo hace tiempo cuando estaba pues, en la prepa, recuerdo que un compañero decía, es que yo tengo ascendencia británica, entonces, claro, es muy fácil para mí el inglés, pues porque ya tengo toda una carga genética lingüística, ¿no? Yo en ese momento me burlaba de él, ¿no? Así de como de ja, 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 pero ya después te vas dando cuenta de, bueno, no es una idea tan tonta, ¿no? Tal vez no en estos términos que lo estaban manejando, pero, por ejemplo, la disposición, o sea, yo me pongo a pensar, la disposición por aprender idiomas
la disposición por aprender un lenguaje, ¿eso no sería también ya una forma de que marca nuestra construcción humana? O sea, creo que sí hay una carga, tal vez no genética, pero sí evolutiva, si quieres llamarlo así, o no lo sé, pero hay una predisposición por parte de nosotros para poder adquirir nuevos lenguajes, aprender nuevos idiomas. Creo que hay algo impresionante en nuestra estructura anatómica, pero también hay otra dimensión que no solo se reduce a lo anatómico, sino también el potencial que tiene el lenguaje o los diversos idiomas, ¿no? Entonces, sí, recordando a este compañero, pues sí, es un poco tonto lo que dijo, pero sí, tiempo después me puso a pensar de, bueno, esta predisposición que tenemos los seres humanos por el idioma es algo llamativo, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. Digo, no sé si tonto sería la palabra de decirlo, porque es como... podemos verlo como algo muy ridículo, sí, pero también podemos verlo como algo como de sentido común, entre comillas, como si ya tengo los genes alemanes y entonces voy a aprender alemán con más facilidad. Entendemos que no es así necesariamente. También quiero hacer nada más rápido una distinción entre lengua y lenguaje, ¿no? O sea, puede haber múltiples lenguas, pero, o sea, no, o sea, lo que implican es cuáles son los significados, incluso un poco la estructura gramatical, pero son parte estas lenguas de lenguajes, como si tú tienes el lenguaje como un conjunto enorme dentro del cual entran las lenguas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, digo, incluso una de las referencias que tengo aquí para la plática de hoy es un libro de principio de neurociencias de Kandel, que toma directamente a Chomsky y toma directamente los puntos filosóficos. O sea, estamos hablando de un libro médico o de neurociencias que está retomando estas pláticas filosóficas para estos puntos en específico, porque precisamente están ahí metidos. Quizá Platón, me gusta más la idea, como dices, de como estos innato, como este conocimiento innato. Creo que es más la tirada de Chomsky más que la del mundo de las ideas de Platón. Me pareció mucho más acertado. Pero precisamente, ¿no? O sea, aquí es esta predisposición a aprender y este interés para aprender. Lo cual también es llamativo en niños pequeños, ¿no? O sea, porque, pues, bueno, no es como, ay, quiero aprender español. Bueno, tal vez puedes decir, quieren aprender a comunicarse por una cuestión instintiva. ¿Es eso o no es eso, no? ¿Cómo se está manejando precisamente en estas personas tan pequeñas? Por otro lado, estabas hablando, por ejemplo, de comprender estas otras lenguas, ¿no? Y es bastante llamativo porque tiene que ver con el darte o no dar, poder o no poder comunicarte, ¿no? Y el comprender otras lenguas también te abre otros mundos, o sea, incluso otras formas de pensar, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del alemán. Entonces, en el alemán tienen esta característica de juntar frases, juntar palabras para generar una nueva palabra, ¿no? Digo, al grado de que es lo que se burlan, que de pronto tienes una palabra enorme, o sea, que son como el conjunto del conjunto del conjunto del conjunto, ¿no? O sea, me gusta mucho, por ejemplo, esa palabra, la palabra de tetera, si no me equivoco, que es, en la traducción literal sería como cocinadora de agua, ¿no? Donde están juntando estos dos elementos para crear una palabra nueva. También incluso en la forma en la que están observando al mundo. Y aquí me regreso quizá un poco a la parte del lenguaje incluyente, ¿no? Porque es una tirada muy nueva y creo que es una tirada muy más política que lingüística. No sé cómo lo veas tú. Que tiene varias cuestiones criticables, por decirlo de menos, ¿no? Sí, al momento de hablar de lenguaje, creo que surgen muchas preguntas. La primera pregunta básica es ¿qué es el lenguaje? Uh-huh. Y cuando vemos estas teorías filosóficas y la neurociencia o la neurología, ¿cómo están tratando también de identificar el poder del lenguaje, la función del lenguaje, dónde está situado, si es que es posible ponerle un lugar anatómicamente hablando, todas estas también interconexiones? Es interesante porque no solamente se remite a, bueno, cuál es la función del lenguaje y cuál es la estructura, sino también qué implica el lenguaje, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos del lenguaje, es inevitable hablar de las múltiples formas en las que tratamos de comunicarnos, tratamos de establecer las reglas de ese lenguaje. Hablabas, por ejemplo, del lenguaje a señas, ¿no? Hablamos también de la posibilidad que tienen los animales de comunicarse entre ellos. Mientras estabas hablando de los gatos, de los perros, de las aves, me acordé del pavo real, ¿no? Que el pavo real, cuando está en celo, ¿no? Para hacerse notar, pues es cuando abre todas sus plumas. Eso es una señal, eso es una forma de comunicarse. El cuerpo también comunica, el cuerpo también tiene un lenguaje, no es gratuito, que también la psicología y todas estas áreas del análisis del criminal, de análisis de si está diciendo la verdad o está diciendo una mentira o si está distorsionando algo, lo ves a través de cierta gesticulación, de ciertos guiños. O sea, toda esa simbología a su vez te está llevando al terreno de qué es lo simbólico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos interpretando también? O sea, hablar de lenguaje no solamente es hablar de lenguaje así de una manera muy abstracta, sino de las lenguas, los idiomas, también de lo que es el significado, el significante, lo que es el símbolo y la interpretación. O sea, no es cosa gratuita, ¿no? Todo lo que se desprende a partir de este concepto. Y eso obviamente nos lleva a hablar también de términos de la función que tiene la gramática en los idiomas. Y eso también recuerda muchísimo a lo que decía en algún momento Wittgenstein, que el lenguaje prácticamente son las fronteras, los límites del mundo. Entonces, entre el mundo y el lenguaje hay una frontera ahí que pareciera que hay una tierra de nadie, y es solamente a través del conocimiento de diferentes lenguajes, de diferentes lenguas también, que nosotros podemos una y otra vez rectificar que sí, pareciera que hay una frontera ahí que logra tocar con este concepto de tierra de nadie. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a la cosmovisión. Entonces, la forma en la que estamos interpretando el mundo también habla mucho de la lengua que hablamos. Y esto también tiene que ver con el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Me parece que es cierto lo que tú estás diciendo, es más una cuestión política que lingüística, porque lingüísticamente hablando, pues pareciera que todo está ya resuelto de alguna manera, porque ¿cuál es el propósito del lenguaje? Me parece que el lenguaje, sí, por un lado es comunicarse, pero por otro lado también todas estas estructuras te llevan a que sea más efectivo la forma en la que vas a decir algo. Es decir, lo que piensas se tiene que transmitir de una manera efectiva. Y hay algo ahí que no cuadra con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pareciera que algo se tiene que nombrar porque dentro del lenguaje pareciera que no existe, no hay sentido, no hay, digamos, relación entre lo que se dice con la cosa, y algo ahí se está perdiendo porque lo que se pierde al ser un lenguaje tan rebuscado, tan, digamos, en el sentido de especificar cada uno de los puntos, ¿no? Los, y ya le están agregando el les. Al rato va a ser, es que eso tampoco está demostrando que ciertos objetos, ciertas personas, ciertos grupos no se están siendo visibles, ¿no? Entonces tienes que darle un artículo o una palabra exclusivamente para que pueda haber una connotación. Entonces ahí se pierde algo que para mí es muy valioso al momento de hablar de una lengua y del lenguaje, que es la efectividad, ¿no? Tiene que ser efectivo, porque si no es efectivo, entonces la comunicación se vuelve más rudimentaria, más torpe, y entonces lo único que estás buscando, en vez de ser efectivo, es ser especificativo y ser absolutamente incluyente con todos los elementos que rodean para poder comunicar, porque si no, entonces estás negando el acceso de ese grupo al discurso, lo cual es completamente, no sé, contradictorio con las bases
de la lingüística. No sé si tú concuerdas conmigo. Más o menos. O sea, yo diría que, bueno, obviamente las lenguas evolucionan, ¿no? O sea, y las lenguas cambian, y cualquier lengua que no cambie está muerta. Entonces es una de las tiradas por las que se defienden este tipo de cambios. Y yo o sea, digamos que yo estoy en un punto más o menos intermedio en este tipo de cambios, ¿no? O sea, no completamente neutro, me acerco más a ver la crítica nuevamente por el lado político y por el lado de que creo que hay mucha gente que no se da cuenta de que la están utilizando, o sea, con la adopción de este tipo de lenguajes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú hablabas de la economía del lenguaje. Y a veces lo mencionas y dices, ay, como si el lenguaje fuera moneda de cambio. No hablamos de eso con la economía del lenguaje. Hablamos de tratar de ser lo más puntual posible, porque todos lo hacemos, o sea, siempre, ¿no? Incluso, digo, caray, una de las críticas que de pronto nos han dado del stream es que sea largo, ¿no? Y o sea, no puedes hacerlo en 10 minutos. O sea, sí, claro, pero se pierde mucho, ¿no? Entonces, o sea, es nuevamente como tratas de resumir cuando te estás comunicando. Piensa cuando tienes una clásica conversación por WhatsApp o por Facebook o lo que sea. O sea, haces abreviaciones, o sea, en vez de poner que, Q, U, E, muchos ponen la Q nada más. O sea, ese tipo, ¿no? O por qué nada más X, Q. Entonces, y este tipo de abreviaciones es para tratar de dar el mensaje, ¿no? Lo que está en el fondo, no la forma en sí. En un punto de vista literario, pues bueno, ambas son muy importantes, pero en un punto de vista de meramente comunicar, meramente dar a entender, pues lo importante es el mensaje de fondo, ¿no? Eso es lo claro. Aquí la cuestión es que mientras más le des vueltas y mientras más cosas agregues, más se va diluyendo ese mensaje, ¿no? Y digo, es algo que utilizan los políticos, y lo estoy diciendo porque insisto, es que es algo que empujan los políticos para diluir nuevamente su mensaje de fondo. También esto me hizo pensar en un texto de Borges, el lenguaje analítico de John Wilkins, se llama. Bueno, sí, buenísimo. Es muy bueno, ¿no? Saludo nada más a Ars en el chat. Y bueno, este lenguaje analítico de John Wilkins, lo que hace Borges es precisamente hablarte de, digo, Borges siendo Borges, de textos reales, ¿no? O sea, quién sabe si son reales o no, o sea, yo los he buscado y no encontré ninguno, pero la idea es que John Wilkins trata de hacer un lenguaje que abarque todo y en una forma sumamente específica. Entonces hace un lenguaje, pues como un lenguaje matemático, ¿no? Con el cual puedes comunicar en la forma más específica, precisa. Y digo, Borges te habla de que también había sistemas así en China, donde estaban los animales fantásticos, los animales que tenía el emperador, los animales que eran para tal cosa. Y decía, bueno, ¿y qué pasa con las cosas que se traslapan, no? O sea, ¿qué pasa si tienes un animal de ganado, pero que también le pertenece al emperador? Y es donde empieza a criticar la especificidad. Ahí también o sea, que no es que no tratemos de ser específicos, es ese balance muy bonito que hay cuando comunicamos, ¿no? Entre la abstracción y lo específico. Creo que es lo que tratamos de mantener. También hay otro problema con las cuestiones de estas de los lenguajes incluyentes, que es que más que ser incluyentes se vuelven excluyentes, ¿no? O sea, porque en vez de estar tratando de incluir en un grupo, lo que estás haciendo es dispersar, ¿no? O sea, es la segregación, o sea, en forma muy clara. Y bueno, que a mi gusto, y esto sí se podría platicar en una forma, aquí digo con temor a equivocarme, el problema es que no estás tratando de agregar una palabra como se las inventaba Shakespeare, ¿no? Sino estás empezando a modificar más una gramática de fondo. Y eso implicaría abrir un nuevo lenguaje, o sea, una nueva lengua, propiamente dicho. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? No lo sé. O sea, es difícil, ¿no? O sea, porque piensas, ahorita decías les, ¿no? Y es como el gran debate que pasaba hace 10, 15 años de si presidente, pero también presidente. Se decía, es que presidente, estudiante, todos esos entes son neutros, son completamente neutros. Y ahora se está como regresando a esto, pero olvidándose del ente neutro. Entonces, ¿ves dónde empiezan a haber como choques? ¿Dónde empiezan a haber discordancias? ¿Dónde no hay
Y digo, bueno, nos dicen en el chat, sí, es que es excluyente, o sea, Gracias por subrayar eso. En vez de tratar de, o sea, en vez de tratar de decir, o sea, todos estamos como en este mismo vagón, es no, tenemos que separarlo y especificarlo y no sé qué, y es, o sea, hay momentos en los que sí, claro, se entiende, ¿no? O sea, pero en otros, nuevamente, es la parte de la economía. E insisto, que es una... Y me van a decir que estoy conspiranoico o algo así, pero no, es una cuestión manipuladora de múltiples formas, ¿no? O sea, de quien se quiera subir en el vagón, a partir de la parte política. Sí, porque, bueno, algo que está surgiendo es que, en primer lugar, había que hacer una distinción, ¿no? De que es que los o niños, por ejemplo, no puede ser posible que digas que estás incluyendo a las niñas, porque niños es únicamente para el género masculino. Entonces eso es un símbolo del patriarcado, ¿no? Ahora, se incluye, ok, entonces vamos a decir niños y niñas. Pero cuando te enfrentas a esos escenarios de niños, niñas, resulta que también hay otro grupo que está surgiendo, que son los grupos que se supone que no se identifican con ni el género masculino ni el género femenino, y también está pues el grupo de los transexuales. Entonces, ahora tenemos que identificar también a esos grupos e incluirlos en nuestras palabras, porque los estamos excluyendo al momento de no mencionarlos. Eso es un gran problema, porque entonces se vuelve ya una forma ridícula, como lo que hizo énfasis uno de los, no recuerdo si son senadores o uno de los senadores o diputado en Alemania, que algo estaban votando y entonces él empieza a decir: buenas tardes, señoras, señores, hermafroditas, transexuales, gays, feministas, niños, niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve un discurso eterno simplemente para decir no estamos a favor. Porque es esta necesidad paranoica de incluir absolutamente a todos en tu discurso, que se vuelve una adjetivación y una sustantivación también enorme, para poder solamente decir sí o no, porque no puedes dejar a ninguno afuera, ¿no? Ese es el problema. Y aquí yo me iría, por ejemplo, a esta imagen famosa de este cuadro famoso de la tradición de las imágenes, ¿no? Donde tienes la imagen de una pipa y abajo en francés, esto no es una pipa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Pues que claramente, o sea, la imagen de una pipa no es una pipa, ¿no? O sea, pero también la palabra pipa no es una pipa, ¿no? Entonces, digo, y esto tiene mucho que ver también con los simbolistas del siglo XIX, finales del siglo XIX, sobre todo en Francia, precisamente, que empiezan a explorar, y lo decías tú un poquito con Wittgenstein, ¿no? Los límites del lenguaje, los límites de la lengua. El hecho de que si yo digo árbol, o sea, me estoy refiriendo a un árbol y a todos los árboles al mismo tiempo. Y tú puedes... Y es lo mismo que de pronto pasa, y lo ves mucho cuando es como una seña clara de escritor amateur, cuando te ponen 20 adjetivos con una palabra para definir esa palabra y dices, bueno, es que no estás agarrando la palabra adecuada, o no estás agarrando el verbo adecuado, o no estás haciendo una descripción adecuada, ¿no? O sea, lo de el adjetivo cuando no da vida mata. Pasa lo mismo aquí, ¿no? Porque entonces vas a terminar excluyendo a algo en vez de incluyéndolo, ¿no? Ahora, ¿cómo va a evolucionar esto? Insisto, no lo sé. Y sí me lo cuestiono mucho. Digo, ¿estaré mal yo? O sea, quizá va a evolucionar precisamente para que todo sea neutro. Pero tienes entonces casos como el inglés, en el que pues ya, o sea, no tienen este mismo problema y de todos modos entran en las mismas pues, discusiones, ¿no? Digo, ahí en vez de spokesman, es spokesperson, ¿no? Para poder tratar de ser más. Pero si fuera de verdad el problema también de base de la desigualdad, entonces tendrías un idioma como el alemán, en el que el artículo para el femenino es femenino, o sea, y lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, porque bueno, es die es femenino y die es plural. Entonces, no sé, y alguna vez lo platicamos, no sé cómo lo tengan ellos en su cabeza, cómo lo piensen, pero es un poco como el lo.
o los, ¿no? O sea, los es masculino y los es plural. Entonces, nada más que inverso, ¿no? Y dices, bueno, y realmente no hay como desigualdades. O sea, al mismo tiempo de realmente, pues, o sea, alguien se está sintiendo excluido por eso, es... Sí, es muy curioso porque ahora que estás retomando el alemán, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de que tienen 3 artículos, ¿no? El femenino, el masculino, el neutro. Y es curioso porque cuando refieres a los niños, los niños sería die Kinder, ¿no? Es el plural con el artículo femenino que se repite. Pero digamos, el artículo que determina a ese sustantivo no es ni con el femenino ni con el masculino. Ahí no haces una distinción entre si es niña o es niño, sino podría ser lo niño, tal vez, que es das Kind. ¿Eso qué significa? Significa que no está determinado. Y es muy interesante, porque cuando hablamos de los niños quiere decir que no están determinados, el sustantivo no está determinado, y por ejemplo cuando hablamos de ciertos animales tenemos que identificar si es femenino o es masculino, ¿no? Entonces a un perro le dices por el género, es masculino, es macho, pues entonces lo declinas con el artículo masculino. Si es hembra, pues entonces lo declinas con el artículo femenino, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué sucede? Uno puede decir, es que es la sociedad súper desarrollada, primer mundo y la lengua indoeuropea, y entonces sí, aplausos, ¿no? No, claro que no, tienen muchísima desigualdad. Algo de lo que se quejan muchísimo también es por la razón por la que también tiene fuerza el feminismo ahí en Alemania, es porque hay una desigualdad impresionante, tanto en salarios como de derechos, como también hay acoso ahí, o sea, no, el idioma no resuelve ni dificulta el hecho de las relaciones entre seres humanos, porque me parece que estamos confundiendo, cuando hablamos del lenguaje, la mentalidad, la moral, con la representación lingüística. Es decir, una cosa es cómo estás expresando lo que está en el mundo, y otra cosa es cuál es la interacción que estableces entre el sujeto, intersubjetiva, y sujeto-objeto. Eso es muy diferente, ¿no? Creo que el lenguaje simplemente te ayuda a nombrar los objetos que hay en torno a ti y ciertas características que hay en torno a tu mundo, porque es la relación que tienes con el mundo, pero otra cosa que tiene que ver con la moral es la relación entre nosotros. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar más bien, ¿no? No es cambiar el lenguaje, sino más bien es cambiar la forma en la que nosotros estamos interactuando entre nosotros. Y eso pues suena muy fuerte, pero sí tiene que ver con una concepción psíquica, ¿no? Es decir, si tú ves al otro inferior, bueno, pues ahí estás condenando ciertas relaciones intersubjetivas y cierta también cuestión moral, ¿no? Estás rompiendo un pacto ético, y el pacto ético es reconocer que estás ante un ser humano con las mismas capacidades que tú, ¿no? En primera instancia. Entonces, el abrirte al otro, pues no considero yo que sea únicamente por el lenguaje, sino también por una carga moral. Sí, ahorita retomo la pregunta de Arce, nada más para seguir un poquito el punto que estás diciendo, que a mí es ahí una parte donde me queda duda, porque si es verdad, y lo acabamos de hablar con tú aprendes una lengua y esa nueva lengua te abre un nuevo mundo, porque son diferentes formas de pensar, ¿no? O sea, desde cómo está estructurada la gramática hasta cómo está estructurado las palabras que tienen. De pronto hay palabras que tú no tienes, saudade, por ejemplo, del portugués, que, o sea, es como una nostalgia feliz, digámoslo, ¿no? O sea, y hay, en alemán hay bastantes también, que son un idioma mucho más técnico, ¿no? Entonces, en cierta medida, o sea, sí es claro que algo hay de comunicación, me refiero interna, entre la forma en la que piensas y el lenguaje que utilizas. Estoy preguntándomelo. Por otro lado, justo en este libro de neurociencias que mencionaba, hacen una distinción muy, muy, muy tajante entre lenguaje y pensamiento. Dicen, el lenguaje no es lo mismo que el pensamiento. Creo que eso es debatible. O sea,
pero entiendo por qué lado van. Entonces, por ahí es por donde no estoy completamente seguro, porque creo que hay pruebas culturales de que las distintas lenguas no han cambiado el distinto desarrollo de igualdades o desigualdades, sino son precisamente cuestiones más internas, más de los grupos y de cómo se están manejando estos grupos y la moral, ¿no? Incluso podrías ahí meter la religión. Y bueno, si quieres ahorita lo retomamos, nada más nos pregunta Arce lo de, yo tengo una duda, ¿por qué la lengua tiene artículos femeninos o masculinos o palabras femeninas y masculinas? Y bueno, lo pregunta porque no entiende a qué responde esa diferenciación. Bueno, es complicado porque es chistoso, ¿no? De hecho, retomando otra vez el alemán, en alemán no es el sol y la luna, sino es la sol y el luno, ¿no? En cierta medida. Y aparentemente... Perdón, que también en el árabe es exactamente igual. Y aparentemente esto yo no lo sé, no puedo vivir porque soy nativo español, pero tienen una referencia a las distintas cosas, o sea, digamos, si en vez de ser el tenedor es la tenedor, también, entonces lo ven en una forma más femenina, más delicada, igual el sol. Eso dicen, no lo sé. No sé si tenga que ver en parte con eso. Pero también tiene que ver un poco con la parte primitiva de la sexualidad, ¿no? O sea, poder decir, bueno, tienes un perro y una perra. O sea, cómo se están cruzando, cómo se están relacionando. Pero en los objetos, eso es llamativo. ¿Por qué los objetos no son todos neutros, no? Eso es o sea... Sí, eso está curioso. Ajá. Y digo, más allá de todo lo que hablamos ahora de lo no binario, etcétera, o sea, han existido ha existido el hermafroditismo de menos desde los inicios de la humanidad. Entonces, ¿por qué no existe también como un neutro? Que bueno, dices que lo hay, por ejemplo, hablabas del lo niño, bueno, ajá, lo niño, ¿no? O también en vez de ser la señorita es como lo señorito, ¿no? Porque es das, si no me equivoco, es el neutro, ¿no? Entonces, no lo sé. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, y creo que yo soy un poco más, no sé, más clásica, si quieres decirlo así, no sé cómo nombrarlo. Pero yo lo veo como, también hay que ver la herencia filológica de cada idioma, ¿no? Y también cómo es que surgen ciertas palabras y la denominación. Algo que comparten los alemanes y los árabes es esto que tú mencionas sobre el sol es femenino y la luna es masculino. En algún momento una chica que estaba estudiando árabe nos contó que estábamos en un grupo y nos comentó que para los árabes el sol tiene que ser femenino porque no guía a los hombres que cruzan el desierto, pero sí la luna. Entonces, la luna, al ser masculino, es el guía, porque el guía, pues, es el que tiene la fuerza, es el que tiene la luz. Y es interesante porque para ellos la luna es importante para poder cruzar el desierto. Y tiene un sentido, pues, ¿quién carajos va a tratar de atravesar el desierto con el pleno sol? O sea, solamente un demente, ¿no? O sea, piensen en el Sahara. ¿Cuánta temperatura tiene, no? Entonces, obviamente, en la luna, la noche, con la luna, la noche, entonces es más apacible y más tranquilo porque es más fresco, ¿no? Entonces también vislumbras mejor el terreno, curiosamente, a diferencia de cuando está el sol, porque cuando está el sol, pues estás en la arena, no distingues absolutamente nada, ¿no? Entonces, o es protegerte del sol y deshidratarte, o es avanzar. Y eso es por la cuestión de los viajeros. En alemán, supongo yo, no sé, supongo yo, que tiene que ver con una cuestión también de la mitología. Pues hay que ver también que tienen mucha influencia de la mitología nórdica, ¿no? Y por otro lado, también tiene que ver con que, al menos en español, pues tenemos una herencia del latín. Entonces, la forma gramatical del latín y cómo surgen y también toda la influencia de godos y demás, y toda la mezcla que hay también con la herencia de los árabes, porque tenemos mucha herencia de los árabes, pues así es como se van entremezclando y formando las palabras y se da esta determinación. Lo interesante es que cómo es que nosotros reducimos
las cosas, la visión del mundo en estos dos fenómenos, ¿no? Lo femenino y lo masculino, y que lo neutro prácticamente queda como en un eslabón más pequeño y que no todas las lenguas lo tienen. Por ejemplo, el turco, ellos no hacen una distinción entre el femenino y el masculino. Para ellos todo es neutro, es exactamente igual que en el inglés. De hecho, en turco no hay artículos, no hay artículos. Entonces, la manera en la que uno trata de aprender turco, trata de vislumbrar el turco, es así como de uno está acostumbrado a pensar en artículos definidos e indefinidos. Por eso el alemán es más accesible de aprender, ¿no? Ay, sí, claro, los artículos. Claro que no es bastante accesible igual el ruso por las malditas declinaciones, ¿no? Así como que tienes que estar ahí jugando y las equivalencias y todo eso. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el turco. Ahí no hay esas equivalencias, ¿no? Hay otras formas porque también es un idioma aglutinante. Y en el inglés, pues afortunadamente, digo afortunadamente porque tienes una lengua que se habla muchísimo, es más accesible incluso porque no es tan técnica, como bien lo decías del alemán, ¿no? Entonces ahí tienes un lenguaje más neutral en todos los sentidos, ¿no? Mientras que en alemán es sumamente quisquilloso y aglutinante y muy preciso y muy descriptivo, creo que es el término, mientras que en el inglés es más de neutral, o sea, hay que ser directo, ¿no? En el sentido de hay que ser eficiente. Y creo que por esa razón también el inglés es un idioma que funciona, por ejemplo, para transmitir conocimiento científico, que no funciona tanto para transmitir conocimiento filosófico, porque ahí es muy debatible, ¿no? Pero sí me parece que el idioma o el lenguaje filosófico necesita ser más específico, incluso más pulcro para los términos, determinar el discurso. Y en el inglés, bueno, pues es más bien la efectividad, ¿no? Lo concreto. Entonces, eh, por eso yo creo que lo técnico y lo científico utiliza muchísimo con mayor rigor el inglés y para otras cuestiones, ¿no? Yo creo que más allá de que hay la invasión del maldito sistema opresor gringo, yo creo que también tiene que ver por la efectividad, o sea, que todo el mundo hable chino, pues a ver. Pues es una sí, no, es una discusión que yo tenía en algún momento con Alex. Digo, y eso es nada más por ahorita que lo mencionaste. No todas las lenguas tienen femenino y masculino, y eso hay que hacer en cuestiones al menos de artículos, ¿no? O sea, sí. Pero lo cual nuevamente es llamativo y nuevamente me parece que demuestra que esto es meramente político. O sea, ahora, digo, el inglés viene del alemán. El inglés antiguo era un alemán ahí como que se hablaba muy, como que lo veían, querían ser muy posh y entonces lo pronunciaban distinto y a partir de ahí se genera algo nuevo. Por eso dije, quién sabe, chance y este es el inicio de una nueva lengua. O chance y no. O sea, digo, hay razones más estúpidas por las que han salido lenguas, ¿no? O sea, entonces, eso no lo podemos saber. En cuanto a esta idea de si necesitas la filosofía, algún tipo de lengua, sí es como interesante, ¿no? Porque casi toda, bueno, no casi toda, pero los grandes filósofos en general se consideran de Alemania o de Francia. Entonces, digo, ya sé que también de Grecia, ¿no? O sea, pero más y actuales. Los británicos y los españoles, sí, ya te van a empezar a linchar. O sea, no, yo sé que hay más, pero, o sea... Bueno, es que eso es interesante porque recordando al asqueroso de Heidegger, sí, lo siento, me cae mal, pero él decía que solamente los alemanes, solamente en lengua alemana se podía hacer filosofía. Criticable, ¿no? Y entonces ahí tienes a Javier Zubiri que dice, ¿sí? ¿Tú crees que nada más los españoles estamos toreando? No, te voy a enseñar que yo también sé hacer filosofía y los españoles también hacemos filosofía. O sea, creo que a lo que se refiere también Heidegger es la pulcritud que tiene el alemán, ¿no? Pero es cierto de alguna manera que ciertas ramas del conocimiento requiere cierta estructura y cierta apropiación de los idiomas y tal vez
es más efectivo decirlo en otro idioma que en X, por la forma en la que se configura la cosmovisión y lo que te permite el lenguaje. Eso no quiere decir que yo esté a favor de lo que está diciendo Hayek, insisto que me cae mal. Simplemente estoy diciendo que hasta cierto punto concuerdo con él, pero no lo limitaría a solo el alemán, sino a que cada idioma te permite ciertas posibilidades, ciertos juegos, y algunas otras te limitan, ¿no? Y creo que toda lengua es así. Mientras te abre unas puertas, otras te las cierra. Uh-huh. Sí, es un poco nuevamente con lo que hablas ahorita del inglés y el chino, ¿no? O sea que ahorita, pues bueno, aprende chino porque se viene muy fuerte en cuestión económica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y hay una discusión ahí de si va a ser la próxima lengua que se va a hablar en forma diseminada, ¿no? Es bastante cuestionable precisamente por la dificultad, o sea, y bueno, sí, claro, o sea, tal vez si vienes de una lengua oriental estilo japonés, pues te sea más sencillo. Pero entra la dificultad de poder aprenderlo por el número de caracteres, el número de lo distante que es de la mayoría de las otras lenguas, ¿no? O sea, de las lenguas que están esparcidas por el mundo. Digo, también por ahí me encontraba que decían que, la razón por la que no aprendes una lengua indígena, sino inglés, es por racista. No, no es por racista, es por uso. O sea, lo mismo que estabas diciendo tú desde un inicio. O sea, no es que no me gustaría, pero ¿dónde voy a encontrar? O sea, no es lo mismo que quieras aprender inglés y te metes a Netflix y tienes 10,000 series que están en inglés y donde puedes practicar tu inglés, a tener que irte a un pueblo a vivir en ese pueblo durante un tiempo para poder practicar tu inglés o tener que encontrar a un hablante nativo, ¿no? O sea, digo, es triste que muera una lengua, por supuesto, ¿no? Pero pues tampoco lo puedes evitar en cierta medida, ¿no? Y también tienes que ver cuál es la razón, y eso es a lo que me regreso de nuevo, ¿no? ¿Para qué sirve el lenguaje? Para comunicar. O sea, y si no está sirviendo para comunicar, que vuelvo otra vez también a esto del lenguaje incluyente. No es que no sirva para comunicar, es que creo que está comunicando algo que no es el mensaje de fondo, sino es un mensaje nuevamente que está arriba de. ¿Cuál es la razón por la que estás usando eso? Está aquí. Y aquí está tu mensaje. O sea, son dos cuestiones distintas, ¿no? O sea, estás como diciendo dos cosas al mismo tiempo, pero le estás dando prevalencia a la cuestión de por qué uso esto, ¿no? ¿Por qué uso este lenguaje? Ya sea para sentirte muy bien en cuestión moral y mira cómo soy tan bueno y cómo soy tan incluyente, comillas, o porque, digo, de verdad creas que así va a cambiar la lengua. Eso es una posibilidad, ¿no? O sea, quién sabe. Digo, es como, ¿por qué no hablas pocho, no? O sea, esta mezcla de inglés y español, ¿no? O sea, pues, no lo sé, o sea, no es válida, es muy argumentable. Ahora que estás mencionando esto de algunas lenguas se transforman, evolucionan y otras lenguas mueren, creo que habla mucho también de que la lengua de alguna manera es como un ser vivo, ¿no? Está evolucionando constantemente y se está nutriendo o se está desnutriendo. Creo que por ejemplo, el arameo y algunas lenguas de algunas culturas indígenas, ¿qué es lo que está pasando? Pues se desnutren, entonces lo único que tienen que hacer pues es desaparecer, lamentablemente. O tal vez no es lamentable, tal vez esa es la postura o la probabilidad para abrir nuevos códigos, ¿no? Nuevas lenguas. Entonces, también nos habla mucho de que, bueno, ¿por qué una lengua prevalece? ¿Por qué una lengua evoluciona? Me parece también que una de las formas en las que un lenguaje se nutre es porque tiene muy claras las reglas por las cuales funciona esa lengua, ¿no? No hay que olvidar que todo idioma, toda lengua tiene una base gramatical, y eso es algo que nos duele muchísimo la cabeza, ¿no? Porque aunque sepamos nosotros español, aunque sepamos medianamente qué es un artículo, qué es un sustantivo, la posibilidad de comunicarnos es porque tiene una base, una estructura gramatical. Y lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver según su experiencia, yo digo que es algo maravilloso lo de la gramática. Eso te habla mucho también de la lógica que tiene interna
la propia lengua. Y algo que no cuadra, por ejemplo, con los pochos o, por ejemplo, con esto del lenguaje incluyente, es que no hay reglas, o sea, no es muy claro cuándo se tiene que utilizar, cuándo, por qué de esa razón, por qué algunas veces caen contradicciones, por qué es tan arbitrario, ¿no? Ni siquiera ellos mismos se han puesto de acuerdo, porque obviamente es imposible ponerse de acuerdo porque rompe con una lógica interna que tiene el lenguaje, ¿no? Que tiene la lengua, el idioma español. Aquí también en algún momento ya habíamos hablado de esto y me comentabas de, bueno, ¿y por qué los franceses rechazaron completamente esta posibilidad? Pareciera que es porque ellos sí tienen un aprecio a su cultura, a su lenguaje, pero también es que si de por sí ya es difícil concebir los artículos, identificar los artículos en francés, agregarle esa especificidad, rompe completamente con la lógica de muchas formas en las que se construyen las declinaciones de los adjetivos, por ejemplo. Entonces, es revolucionar completamente la lengua. Uno puede decir, no, sí, tenemos que revolucionarla completamente porque es la única manera en la que podemos nosotros cambiar la visión del mundo. ¿Es en serio? ¿O es que simplemente algunas cuestiones se tienen que modificar para ser nombradas y las otras se tienen que mantener? Me parece que eso solamente te va a dar la pauta a la medida en la que sea cada vez más pragmático, no en el sentido de imponer, porque en algún momento cualquier descerebrado te puede decir, tienes que aprender a usarlo, ¿no? Y es más bien, no es que tengo que aprender a usarlo, porque eso es imponer, más bien hay que entender qué es lo que está de trasfondo y qué es lo que está pasando con nuestra lengua. O sea, primero hay que apreciar nuestra lengua para saber cómo nutrirla, ¿no? Que ahí la parte de imponer me parece muy importante, ¿no? Lo que estás diciendo, porque ¿qué es lo que muestra la artificialidad de todo esto? O sea, es una cuestión muy artificial, en forma muy clara, y a mí me hace recordar, o sea, y creo que así no funciona la lengua. O sea, a mí me parece, me hace recordar un poco al Esperanto, ¿no? Que el Esperanto pues tiene esta idea de ser la lengua universal y bueno, pues, o sea, ¿cuántas personas realmente la conocen? ¿No? Y no estoy diciendo que no sea una lengua útil o una lengua que funcione, pero, o sea, imagínate que la única forma tendría que ser que te lo impusieran, ¿no? Digo, de carajo, tienes lugares como China, en la que, o sea, no hay un solo chino. No hay un solo chino y son bastante diferentes, ¿no? O sea, casi siempre hablamos del mandarín, pero hay varios tipos, ¿no? O sea, incluso no hay un solo español. O sea, tú te das cuenta de cómo hay distintas palabras, pero lo que sí hay es una gramática base, ¿no? En este distinto tipo de lenguas, en este distinto tipo de lenguajes. Y cuando tú tratas precisamente de hacer una artificialidad en eso, es donde ya no, me parece que hace como un cortocircuito. Nuevamente, es debatible, pero no es lo mismo que, porque de pronto dicen, bueno, pues no puedes agregar una palabra. Sí, claro. O sea, piensa, por ejemplo, en la palabra bizarro. Entonces la gente te dice, ay, es que está muy mal que uses bizarro como raro, porque pues, bizarro tiene un significado. Sí, el significado de bizarro es valiente, ¿no? O sea, si tú te pones a leer el Quijote, vas a encontrar que dice de su bizarría y dice de lo bizarro. O sea, y no se refiere a que el Quijote era raro, o sea, también te dice que era raro el güey, ¿no? Pero no va por ese lado, va por el lado de la valentía. Pero también dices, bueno, o sea, ok, entiendo que el significado original de la palabra no es ese, pero ya nadie utilizaba la maldita palabra, ya la estás trayendo de nuevo. No podrías agregar el otro, quizá en algún momento se vuelva un desuso de este significado original, ¿no? Regresando aquí a un poquito lo que hablábamos de Chomsky, parecería precisamente que es esta como circuito interno, si es que existe, el que nos lleva a la gramática. ¿Por qué? Porque pues, realmente muchas personas no tienen ni idea de qué es un sustantivo, un artículo, una conjunción, o sea, digo, casi todo el mundo debería, me imagino que sabe que es un verbo, o sea, pero, o sea, que es un verboide, por ejemplo, ¿no? Y empieza a hablar de todas estas, y las excepciones, etcétera, etcétera, y digo, y eso es lo básico, ¿no? O sea, es como la camita, o sea, ya empezar a hablar de que si, oraciones, coordinadas, subordinadas, y que si el subordinado, adjetiva, bla, 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 o sea, no es el punto, ¿no? ¿Cuántas personas realmente lo saben? Pero no necesitas saberlo para poderlo utilizar. Eso es lo llamativo.
Y es donde empieza a entrar en estas confusiones, porque, o sea, es como si hubiera una regla que ya estuviera ahí y que no, o sea, se va transformando, sí, pero que evoluciona como en una forma muy natural, en contraste de una forma impuesta. Que, digo, es un poco quizá cliché, pero pues obviamente no podemos hablar de eso sin mencionar la neolengua de Orwell, ¿no? O sea, y que también venía por ese lado, de esta idea que es donde se conecta quizá con el, bueno, piensas quizá a partir, si es cierto, del lenguaje, porque lo que plantea Orwell es, bueno, en vez de decir, y no nada más Orwell, perdón, en vez de decir, algo fue, qué malo fue este día, di, este día fue menos bueno. O sea, cambia la percepción, ¿no? Y eso es cierto. No sé si eso aplica a este discurso moderno sobre la lengua, ¿no? Aquí es donde entro como en conflictos. No sé, ¿tú qué opinas? Eso me recuerda a dos autores, ¿no? Bueno, a tres. Bueno, Ajá. a cuatro, a un montonal. Mi punto es, hablar de todos estos problemas que estás mencionando es un problema que ha tratado de analizar, no resolver, porque creo que la filosofía nunca nos resuelve nada, pero sí Ujú. lanza ahí donde está el foco de atención de los engranajes que no logran sostenerse. Y me recuerdo, por ejemplo, de Wittgenstein, su primer texto, el Tractatus Logico Philosophicus. Ahí lo que está haciendo, ya después se va a autocriticar, pero Ujú. es muy interesante. Yo veo que hay una línea ahí en Wittgenstein muy interesante, que este primer libro lo que hace es un análisis desde el punto de vista de la lógica. Es decir, todo lenguaje, en todo lenguaje subyace una lógica, es decir, una estructura. Y es a partir de esa estructura donde nosotros podemos establecer ciertas jerarquías y cierta forma en la que nosotros miramos al lenguaje. El lenguaje es una forma de mirar el mundo, es una forma de adentrarte al mundo, es una forma incluso de interactuar con el mundo. El mundo no es que te pertenezca, sino que tú perteneces al mundo en la medida en la que utilizas el lenguaje. Y el lenguaje es una lógica, ¿no? O sea, por eso también lo conectaba con la parte gramatical. Ahora, la forma en la que se estructura ese lenguaje, esa es la parte rica. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que va a decir Wittgenstein, de todo aquello que no puedo hablar, es mejor callar. O sea, hay un límite. No puedes exigirle al lenguaje que todo te lo resuelva. No puedes exigir que del mundo absolutamente todo sea nombrado, porque va a llegar un momento en el que el lenguaje no te va a dar. Y esa es la parte interesante cuando vemos, por ejemplo, el arte, como lo mencionabas con esta maravillosa pintura de Magritte, ¿no? De Ujú. esto no es una pipa. Lo ves con el simbolismo, lo ves con los poetas, con las metáforas, con los ritmos, cuando ves también las rimas, el juego interno que hay en el lenguaje, en la literatura, en los discursos. Por eso hay tanto énfasis en analizar la lingüística, en analizar el contenido argumentativo del texto, cómo está estructurado, porque el lenguaje tiene un límite, ¿no? Y el mundo también tiene un límite. Entonces, no todo, absolutamente todo lo que estás observando se tiene que nombrar, porque va a haber elementos que no van a tener nombre. Por ejemplo, Dios, es muy fácil decir, oh, Dios es esto, es omnipresente, omnipotente. Pero ¿qué es eso? ¿No? De alguna manera también Kant se hizo esa misma pregunta. ¿Cuáles son los límites de la razón? Pero muy magistralmente Wittgenstein lo que nos dice es que no es el límite de la razón, es el límite del lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene una barrera. Entonces, si tú traspasas esa barrera, pues ya hay otros elementos que se están jugando y son los innombrables. Ujú. Tienes que estar en esa parte del silencio. Y eso es lo que se ha dicho de Wittgenstein, que es como su elemento místico. Y pareciera que el lenguaje es algo místico, ¿no? En ese Ujú. sentido de cuando llegas a encontrar algo, cuando se inventan ciertos elementos, va a llegar una barrera o un límite en el que ya no vas a poder decir absolutamente nada. Entonces lo que él dice es, tienes que arrojar la escalera. O sea,
ni modo, te tienes que quedar en el lado del silencio, ¿no? Ujú. Ya no puedes regresar porque ya no eres el mismo. Y tiempo después lo que va a hacer es, bueno, ok, me equivoqué, el lenguaje no se limita a eso. Vemos otra postura, ¿no? Con su análisis ahora desde el lenguaje, desde el funcionamiento del lenguaje, que son las investigaciones filosóficas. Ujú. Ahí lo que va a decir es, el lenguaje es una gran caja de herramientas. O sea, no es simplemente estructura. Sí, el lenguaje se sostiene por una estructura, pero finalmente en la practicidad, no, lo que impera no es la lógica como tal, lo que impera es la practicidad. O sea, qué tan efectivo es, cómo utilizas cada una de las herramientas. Y resulta que una palabra, aunque tenga esta connotación muy específica que te da el diccionario, resulta que en el slang tiene múltiples sentidos, múltiples significados, ¿no? Entonces, en ese sentido, te da también la idea de que la lengua es plástica, ¿no? Ujú. No se limita simplemente a, ah, son estas estructuras, sino que tiene esta plasticidad, lo cual es muy bonito del lenguaje y de todo idioma, ¿no? Concuerdo, hay varias cosas aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablabas del pragmatismo del lenguaje, ¿no? Que es una de, vamos a llamarlos sus funciones, ¿no? O sea, nuevamente quieres comunicar algo. Si yo quiero decir, pásame la sal, estoy tratando de pedir que me pasen la sal. O sea, no me importa que haya digo, y claro, también tiene los significados de lo que se está diciendo detrás de lo que se dice, ¿no? O sea, puede ser en la entonación incluso, o sea, que son partes que no son propiamente dichos pero en la construcción, pero entienden, ¿no? No es lo mismo decir, pásame la sal, pásame la sal. O sea, es distinto, ¿no? O sea, y va cambiando. Entonces, digo, menciona esta Arce, pues, también la de la música, que es ya como el extremo contrario, ¿no? Eh, este. No, bueno, nada más como un comentario que nos preguntan si salir del closet es ser progre y zurdo. No, de hecho no lo es. Más bien dicho, lo que estamos diciendo es como que todo mundo puede pensar en la parte filosófica. Y creo que de hecho nos estamos alejando completamente de la parte más de izquierda de la interpretación del lenguaje, ¿no? Al menos actual. Pero bueno, hablabas, por ejemplo, de la parte también simbólica, ¿no? O sea, y la idea de los simbolistas, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etcétera, es que tú llegas al concepto a partir del símbolo. Y entonces, bueno, hay una serie de símbolos que puedes ir creando. Hay unos que ya están creados. Yo daba el ejemplo de las marcas, ¿no? O sea, ves el arquito de McDonald's, ya sabes que es McDonald's. Ves los colores de Coca-Cola, ya sabes que es Coca-Cola, ¿no? O sea, ya incluso vienen en estas identificaciones minimalistas, ¿no? Que es donde se va viendo, ¿no? Pero son como dos extremos curiosos, ¿no? O sea, porque tienes el extremo más literario, más de jugar, experimentar, y tienes el extremo más pragmático. Entonces, que precisamente insisto con la parte política, ¿no? O sea, ¿qué haces los políticos? Pues, ay, sí, agrégale las niñas, los niños, los hombres, los transexuales, los transgéneros, los y infinitamente para no decir absolutamente nada, para que tu mensaje sea vacío. O sea, pero que parezca que estás diciendo algo, ¿no? Que, digo, tiene que ver con lo que dice Wittgenstein de la caja de herramientas, ¿no? O sea, cómo estás utilizándola. Esa es una forma muy perversa de utilizarla. O sea, y que lo utilizan así nuevamente. Y tiene también un poco que ver con, y aquí lo pregunto, ¿no? ¿Qué tanto precisamente hablábamos un poco al inicio? El utilizar el lenguaje es pensar. No sé cómo lo ves. Yo considero que el lenguaje sí tiene que ver con tiene una relación con el pensamiento. Y ahí viene otro de los autores
que más allá de Kant y más allá de los medievales, porque también los medievales utilizaron todo un mecanismo de tratar de identificar, bueno, qué se está jugando detrás del lenguaje, obviamente desde el punto de vista medieval, porque lo que les importaba ahí era definir, pues, qué es Dios, qué es el cielo, qué es el infierno, qué es el bien, qué es el mal, con esta cosmovisión judio-cristiana. Pero bueno, más adelante, con esta herencia de Kant, pues viene Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es un personaje interesante aquí en la filosofía, porque él divide el mundo como el concepto de voluntad y con el concepto de representación. El concepto de representación es importante porque representación no solamente es meramente una imagen mental, sino que también se está jugando la cuestión de la representación abstracta. Y para él la representación abstracta surge de la razón, surge como una posibilidad que tiene la razón. ¿Por qué? Porque no solamente se queda como en una vil imagen, sino que esa imagen a su vez se tiene que nombrar. Y es a través de ese nombre, es a través de los conceptos, a través de esa representación representada, representación abstracta, que es como nosotros nos movemos en el mundo, la interpretamos, la interiorizamos y la comprendemos. Entonces, es un mecanismo muy, muy abstracto, muy difícil, que sucede así en milésimas de segundo en nuestra cabecita, ¿no? Tienes celular y entonces es la cosa el celular, pero el hecho de que ya pase a una imagen mental, que aunque no tengas el objeto, lo puedas visualizar y además nombrarlo, y que cuando yo nombre celular, tú seas y los demás sean capaces de imaginarse uno. Ahí ya estamos hablando de la complejidad por la cual pasa nuestro pensamiento. Algo que es muy importante con Schopenhauer es que eso se liga con este concepto del budismo, que es el velo de Maya. O sea, es a través de esas rendijitas, vamos a llamarle así, este velo que se nos pone en nuestro pensamiento, en nuestra visión, que es a través de esas representaciones abstractas, es como nosotros vamos a mirar el mundo. Entonces no lo estamos viendo en su totalidad, estamos viendo simplemente el fragmento a través de esas representaciones abstractas, que es el lenguaje. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de Schopenhauer, claro, el lenguaje y el pensamiento tienen que ir de la mano, porque el lenguaje sale de la razón. La razón necesita, para funcionar, necesita el lenguaje. Y esa es la única forma en la que nosotros nos podemos diferenciar, dice Schopenhauer, del resto de la naturaleza, de los animales y de las plantas, porque es incluso a través de la razón y a través de esta abstracción que tenemos capacidad de distinguir el pasado, el espacio, de diferenciarnos nosotros y de caer en un principio de individuación, es decir, de identificarnos como individuos. Yo soy Cecilia y tú eres otro, ¿no? Y si no tuviéramos esa capacidad, pues todo estaría así como no sé, deforme, ¿no? Como flotando, o sea, todo sería como una parte de una gran unidad. Entonces, me parece que si bien el lenguaje no es que sea únicamente pensamiento, sí tiene que ver, ¿no? Y la lógica que subyace, es decir, la parte gramatical, si quieres verlo así, es lo que nos permite articular el pensamiento. Yo lo vería así, creo que es una visión incluso muy schopenhaueriana, diría, ¿no? Porque la forma en la que se articula nuestras palabras y la forma en la que se articulan cada uno de los términos para darle un sentido y que el otro me entienda, eso subyace una lógica, y creo que eso es lo único que te puede dar conexión entre esto abstracto con la razón, con el pensamiento. No sé, ¿qué opinas tú? Porque, bueno, en medicina, ¿cómo se podría entender esa parte? Sería interesante verlo, Bueno, ¿no? de entrada tendríamos que hablar de qué es el pensamiento, ¿no? O sea, ese es el problema. A Yo ver. sé que es el... Bueno, o sea, y te vas así yendo hasta decir qué es la realidad, ¿no? O sea, no sería como el punto, o sea... pero es que, No, tampoco. es que es complejo porque, o sea, ¿qué estás tomando en pensamiento? ¿Qué estás tomando también? O sea, ¿cómo estás definiendo ambas cosas? ¿Cómo estás definiendo pensamiento? ¿Cómo estás definiendo lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, en la parte médica, pues hay muchas partes, ¿no? O sea, porque cada región del cerebro está ocupada de distintas cosas.
pero no es como que no se interconecten, ¿no? Sería ridículo pensar que pues, tienes este pedacito que está acá y este pedacito. Solo lo interesante es estas dos áreas que yo había mencionado, que pues bueno, son como hay todo un cableado dentro, pero que son como el punto final de ese cableado, que son Wernicke y Broca, que si se lastiman en el hemisferio dominante te generan una fascia. ¿Qué es una fascia? La incapacidad, por ejemplo, de entender lo que te están diciendo, ¿no? O sea, eso es una fascia, ¿no? La fascia de Wernicke. O la incapacidad de comunicar lo que estás pensando, aun cuando seas capaz de pensarlo, y ser incapaz de comunicarlo. Aparentemente, y esto lo digo con temor a equivocarme, no aplica al lenguaje escrito, o sea, a la parte escrita y leída del lenguaje. Eso aparentemente no se relaciona con esas áreas específicas. Lo cual es llamativo si te das cuenta, ¿no? Porque es como Claro. si tuvieras dos partes. Una es auditiva y la otra es la visual. O sea, tiene sentido, claro, nuevamente si lo piensas en una estructura cerebral, donde la parte occipital es la interpretación visual y la parte temporal aproximadamente es la interpretación auditiva. O sea, tiene sentido, pero o sea, cómo se están dividiendo y si esas comprensiones son distintas entonces, ¿no? Eh, pero nuevamente me regreso a ese punto de, o sea, ¿qué es exactamente lo de pensamiento? Por otro lado, también tienes, porque nos estamos quizá enfocando un poco en el lenguaje verbal, pero también tienes el lenguaje no verbal, y no nada más me refiero al lenguaje de señas, sino en este video que hice de Nagatoro, por ejemplo, hablaba yo de la forma en la que te comunicas no verbalmente, ¿no? O que te comunicas sin palabras, o sea, porque el no verbal no nada más es como hice cara de puchero y ya, o sea, en ese manga en específico que quiero aterrizar, o sea, esta niña, Nagatoro, la que, pues desde un inicio se ve que tiene un interés en su senpai, ¿no? Y, o sea, la forma en la que lo demuestra es molestándolo, que es como contraintuitiva, ¿no? O sea, pero va habiendo como una comunicación muy no verbal entre ellos. Y es bien padre porque tú cuando lees ese manga, de pronto ves una expresión, o sea, está escrito de tal forma que, bueno, dibujado de tal forma que tienen unas expresiones faciales increíbles en la que toda una serie de ideas, todo un pensamiento se resume en un gesto. Entonces, ¿cómo puedes llegar nuevamente a eso, no? O sea, aquí estamos yendo quizá al lado contrario, en vez de la abstracción en su totalidad, o sea, la palabra es la abstracción en su totalidad. Bueno, si quieres lo más extremo sería la música, pero bueno, la palabra es como la abstracción en totalidad de comunicación. O sea, tienes esto que es súper concreto, ¿no? Un solo gesto que te dice tantas cosas. ¿Cómo se están relacionando? Me parece llamativo. Me parece llamativo lo que vemos también del lenguaje no verbal y cómo la pregunta es si está desligado o es parte de. Muchas veces, obviamente, tus palabras se ligan con tus movimientos, ¿no? Tus expresiones faciales, etcétera, etcétera. Incluso decía con el tono, que el tono es, digo, verbal en el sentido de que lo estás diciendo, pero tiene implicaciones no verbales, no es atrás de lo que estás diciendo. No sé qué opinas de todo esto. Ajá, ¿qué ibas a decir? No, que ahorita retomamos la pregunta, bueno, el comentario. Ah, que justo lo quería leer porque da pauta para lo que quiero decir, que acá nos dicen que le gusta mucho eso del manga. En general es muy expresivo con sus imágenes, no solo en rostros, sino en planos, diseño, etcétera. Me parece que ya estamos entrando también a otro terreno que se liga con el potencial del lenguaje o con lo que tiene de trasfondo el problema del lenguaje, que es la interpretación. Tenemos por ahí a dos representantes de la interpretación. ¿A qué me refiero? Uno, obviamente, con la hermenéutica, que es Gadamer, y otro que va a ser Levinas, que va a retomar esta idea de la interpretación a través del rostro, ¿no? Levinas lo va a llevar al terreno de la ética, pero mi punto es, o sea, cuando hablamos de lenguaje es inevitable que no pase por el filtro del proceso, o sea, qué me está diciendo, qué, a dónde me quiere llevar. ¿Eso tiene que ver con una parte racional? Me parece que sí, más si lo estamos viendo desde un punto de vista hiperkantiano, ¿no? Obviamente hay muchas fases por las cuales está este gran casco que es la razón y está ligado con el pensamiento. Entonces, uno de esos elementos pues es el entendimiento y el entendimiento a su vez ligado a la interpretación.
el descifrar lo que te está presentando, ¿no? Entonces ahí es también un punto de anclaje con lo que te va a permitir esta nueva rama de la filosofía que es la hermenéutica que surge con Gadamer. El texto tiene diferentes niveles, no solamente es simplemente pronunciar las palabras y pasar de largo, sino que en el fondo te está tratando de decir algo a ti como lector. Y lo mismo vemos con el arte, ¿no? El arte, cuando tú ves una representación, algo te está diciendo a ti como espectador, ¿no? Tal vez lo sientas muy retirado, ¿no? Porque te sientes como fuera de la obra, o puede ser todo lo contrario, te sientes parte de la obra. Y también sucede con las pinturas, ¿no? O sea, cuando una pintura está simplemente mirando hacia el fondo, un personaje, no es lo mismo, el mismo efecto que cuando pareciera que te está mirando a ti o que te está siguiendo, ¿no? Entonces, todos esos efectos te obligan a interpretar. Y a esto me refiero también con esta parte de Lévinas, que aunque lo lleva al terreno de la ética, pues todo el tiempo estamos haciendo esto de interpretar los gestos del otro, el rostro del otro, porque es una forma también de interactuar. Lo que parece, digamos, como un misterio es el proceso por el cual se nos desvela esta parte, ¿no? Se nos presenta y que tenemos esta capacidad. No sé si en ese sentido, volvemos otra vez a Chomsky, no sé si en ese sentido tiene mucha razón Chomsky, en el sentido de que ya estamos predispuestos, tenemos toda una carga, toda una estructura que nos permite hacer eso. Pero más allá de que si estamos o no predispuestos con esta carga, si ya tenemos este innatismo, lo cierto es que es un proceso complejo y que no todos tienen la misma capacidad de hacerlo, porque me pongo a pensar, por ejemplo, y ahí me puedes corregir, ¿no? Pero, por ejemplo, con los autistas, ¿no? O sea, no van a tener la misma percepción del mundo, o con los que son sordomudos, no tienen la misma percepción del mundo. Entonces, o los ciegos, ¿no? Ellos tienen otra interpretación y acercamiento del mundo. Entonces, la forma también del lenguaje no se limita únicamente a la palabra escrita, ni a los gráficos, sino también yo creo que el lenguaje tiene que ver con la forma en la que nosotros con el cuerpo nos relacionamos con el mundo. Y eso también es interesante porque el cuerpo es algo muy importante. Y hasta el propio Kant lo dice, ¿no? No lo dice en esos términos, pero sí lo va a decir que toda experiencia es importante porque es a partir de la experiencia donde surge todo este proceso racional, o sea, no sale de la nada, todo surge de las experiencias. Y creo que eso nos catapulta a pensar que el cuerpo sí es algo muy importante para poder interactuar con el mundo y tratar de nombrarlo. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, ahorita que estabas diciendo la parte de la interpretación, incluso que mencionabas que, pues, bueno, o sea, estar ciego. Me refiero cuando que desde nacimiento, ¿no? Porque pues, es distinto a quedarte. Pero Sí, había como le una. pasó a Borges. Sí, que de todos modos cambia tu experiencia de vida, pero había una plática, creo que tú la ubicas tal vez, de un cuate que dice que era un cyborg y que tenía un aparato, según yo era ciego y tenía un aparato auditivo que le permitía como ver los colores, ver como, o sea, como en una forma de radar, ¿no? O sea, ver a partir del oído, digámoslo así. Y platicaba, no me acuerdo ahorita ni el nombre del cuate ni de la plática así en específico, aquí lo estoy sacando nada más como recuerdo, pero su interpretación precisamente era a partir del sonido, ¿no? Entonces era cómo se escucha una obra, es muy, que esto también es muy de los simbolistas, que les encanta la sinestesia, ¿no? La sinestesia es decir, juntas dos sentidos, o sea, donde algo huele frío, o sea, bueno, ¿cómo huele frío, no? Pues, es ese tipo de dos sensaciones que se juntan en una, ¿no? Para dar una nueva sensación. Que la y hablabas del arte, y ahorita voy a juntar las dos ideas de la interpretación del arte, que incluso lo podemos ver con, o sea, mi fondo y el tuyo, ¿no? Hay dos estilos muy distintos. Una de las cosas que se le ha criticado al arte, vamos a llamarle moderno, por no decir, no posmoderno, no diría yo, pero bueno, al arte moderno, es que pues, su ausencia de significado, de interpretación, que son solo líneas que haría mi hijo, ¿no? O sea, y sí, ¿no? O sea,
digo, de que un niño puede pintar líneas así, pues quizá, pero no es lo mismo, no es la misma intención, no es lo mismo que se está haciendo, no es el mismo trabajo artístico, por supuesto. No es que ahí tiene también que ver con la intención de lo que se está tratando de expresar. Por otro lado, tienes atrás de mí es obviamente con Doctor Who, pero un Van Gogh, ¿no? O sea, que viene del expresionismo. O sea, y vienen varias corrientes ahí en la vanguardia, como el impresionismo, expresionismo, fluidismo, bla, bla, bla. Pero el expresionismo es muy interesante porque lo que está tratando de hacer es no retratar la cosa, sino el sentir de la cosa. Cómo estoy sintiendo yo la cosa, ¿no? En el simbolismo hablan de no hablar de la cosa en sí, sino de lo que está detrás de la cosa, de lo que te hace sentir la cosa. Que se parecen en una cuestión, digo, son ambos herederos del romanticismo, no es extraño que esta de las sensaciones y de mí yo como filtro tenga mucho que ver, ¿no? Digo, lo contrastas con un impresionismo, que es la idea de la impresión que genera, que está basado más en la parte científica, ¿no? O sea, al final, cuando tú estás viendo algo, no estás viendo ese algo, sino los rayos de luz o sea, la reflexión de los rayos de luz en tu retina, que te están enseñando que ahí hay algo, ¿no? Que ahí hay un objeto, pero pues, digo, ahí podríamos empezar a hablar de esto de la cosa en sí y todas esas ideas de que nunca estás conociendo realmente la cosa en sí, ni siquiera a ti mismo, sino nada más como una sombra de las cosas, ¿no? O sea, y a partir de esa sombra de las cosas viene la interpretación. Eso es lo bello también del lenguaje, que muchas veces, o sea, daba ahorita el ejemplo más pragmático, pásame la sal, ¿no? O sea, pero muchas veces cuando estás diciendo algo, estás diciendo más de una cosa, ¿no? Estás tratando de comunicar más de una cosa. O sea, el decir, bueno, nos vemos mañana. O hay un cuento muy bello de Hemingway, que se llama Las colinas como no me acuerdo si es nubes o colinas, Las colinas como elefantes blancos, en el que son una pareja que está discutiendo sobre un procedimiento que va a llevar la chica, y ella pues le está diciendo al chico a su novio que pues no está segura y no sabe si sí, y ella le dice que es muy seguro y que si no, no van a poder seguir viajando si no hace ese procedimiento. Poco a poco te vas dando cuenta de qué están realmente hablando, o sea, no es de cualquier procedimiento, de qué es, o sea, cuáles son las posturas de uno, ¿no? O sea, en pocas palabras, ella está embarazada y quiere tener el hijo, también como para sentar cabeza, mientras que el hombre no está dispuesto a eso. Pero nunca te dicen eso en forma directa, todo está dicho en entredicho, ¿no? Que esa es la parte bella de la teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? O sea, que la teoría del iceberg de Hemingway me parece que así se comporta también un poco el lenguaje, que es, tú estás mostrando con el lenguaje solo la puntita del iceberg, pero todo lo demás queda adentro. Entonces, digo, claro, cuando si estás tratando de hacer literatura amateur, tratas de que todo el mundo entienda todo y que no vaya a quedar nada poco claro, y entonces lo pones así como súper explicativo. A propósito, lo que quería decir es que estamos hablando del aborto, o sea, no se les vaya a pasar. Y mira que él, o sea, por supuesto que se vuelven en conversaciones poco reales, o sea, porque tú no haces eso en una conversación real. Piensa, por ejemplo, cuando estás ligando a alguien, ¿no? O sea, no llegas me acuerdo ahorita porque justo de Nagato lo menciono, ¿no? No llegas a alguien y le dices como nada me gustas, ¿no? O sea, hay como todo un rodear ese tema como si esa palabra estuviera vetada, ¿no? Hasta como tratar de asegurar de cierta forma. El por qué pasa eso, bueno, hay muchas razones, ¿no? O sea, es el qué información estoy yo conteniendo y qué información estoy tratando de dar para llegar a ese punto, ¿no? Y sacar de ti la información que quiero. Que esa es una parte maravillosa del arte, ¿no? O sea, del lenguaje, de cómo hay tantas ramas y esto de las capas, ¿no? Doy otro ejemplo, pero puede ser un poco, pero de un poema simbolista de Rimbaud donde está hablando de Ofelia, ¿no? Y entonces el poema te habla de Ofelia y de cómo Ofelia, pues, o sea, después en su muerte está ahí en el río, se la está llevando el río y pasando con distintas plantitas, y luego te habla de que antes de que se suicida, pero nunca te lo dicen tal cual en forma directa, antes de que se muriera, o sea, cuáles son como las cosas que lo lleva ahí, ¿no? Te habla de la locura y otras cuestiones. Yo mencionaba como eso lo puedes ligar en varias formas, ¿no? El lenguaje este lenguaje de las plantas, donde las flores significan distintas cosas, y no es lo mismo regalar una rosa blanca que una rosa amarilla que una rosa roja. Símbolos, o sea, nuevamente hay una serie de símbolos. Tú ves y hay una paleta de colores a lo largo de todo ese poema
que esa paleta de colores te va a llevar a ciertas interpretaciones. Entonces te está llevando como cuando estás tratando de ligar a alguien y no le dices me gusta en forma directa, te está llevando como de rebote, ¿no? Como de me alejo lo más que puedo de esa palabra para llegar a ella. Eso es impresionante y es como padrísimo. Sí, perdón, que ese también es uno de los problemas con los que me encuentro cuando hablamos del lenguaje inclusivo, porque justo lo que se pierde al ser tan riguroso de especificar e incluir absolutamente todos esos elementos, se pierde una parte del lenguaje que es muy rica, que hay algo que no va a abarcar ese lenguaje y es justamente en esa parte donde viene la riqueza del lenguaje, lo que no se dice. También por eso mencionaba lo de Wittgenstein, o sea, hay un límite del lenguaje y es justamente el silencio donde aparece la riqueza del lenguaje, no en lo que se está diciendo, ni en la construcción como tal, sino en aquello que se oculta, ¿no? Y que eso también para los psicoanalistas va a ser algo muy importante cuando están en análisis. El silencio va a ser, es algo muy importante. Y también lo que nos decían, ¿no? La música también va a ser algo importante. Y bueno, si nos vamos así, también para Kierkegaard el silencio es importante. O sea, también es llamativo porque también ciertos autores han puesto mucho énfasis en el análisis del silencio, no solamente por esta cuestión de la experiencia mística, sino porque muy probablemente del lado de lo que queda silenciado es donde radica la riqueza, más de lo que se está señalando, objetivando, materializando, especificando, ¿no? Y que esa es la parte padre del lenguaje. Por esa razón también Nietzsche va a decir que solo como experiencia estética está justificada la vida, ¿no? Porque es justo, el arte no se queda solo en una interpretación, el lenguaje, una palabra, una frase, un soliloquio, no se queda solamente ahí, da más, y ahí es donde se conecta con lo que mencionaba de la interpretación, ¿no? Sí, que quiero aterrizarlo en dos cuestiones. Uno es esto de que, o sea, no es que cuando tú utilices ese lenguaje incluyente no haya silencios, o sea, no haya, me refiero a silencios, o sea, no haya algo que no se está diciendo. El problema es que lo que no se está diciendo es precisamente el punto político, o sea, está quedando en el sobreentendido, ¿no? O sea, este sobreentendido que es parte del mensaje sin ser parte del mensaje, ¿no? Entonces, bueno, y quiero retomar y aprovecho para dar un comentario de Arce, pero quiero retomar el comentario pasado de Arce, nada más que nos dice, ahorita Fede mencionó la rosa blanca, no puede pensar en evitar pensar en la rosa de Guadalupe. Eso es simbolismo, ¿no? O sea, ahorita nos va a atravesar la rosa, ¿eh? Cuidado. Sí, esa rosa. No, pero, o sea, precisamente, digo, vas viendo precisamente cómo lo que están tratando de hacer con esa rosa de Guadalupe, que ya lo lograron, es generar un simbolismo, o sea, esta rosa a partir de la rosa de Guadalupe, que se vuelve algo que está en el inconsciente colectivo, y en el momento en que ves una rosa blanca, te viene a la mente eso, ¿no? O sea, lo hablaba de una forma muy, digo, entre comillas, más maligna, porque no sé si la rosa de Guadalupe no sea suficientemente maligna, pero más maligna con las marcas, ¿no? O sea, con el marketing. En algún momento lo dijimos con este comercial de Didi, ¿no? Que decías, ¿cómo lo haces con repetición? Y, o sea, si tú escuchas el tin, tin de Didi, o sea, tal vez en este momento nunca le pusiste atención a los comerciales, lo que sea, pero te va a venir a la mente, o sea, va a venirte a la mente ese comercial, va a venirte a la mente eso, ¿no? O sea, así aplica el simbolismo y esta parte del lenguaje que es nuevamente muy perversa. Y quiero aquí retomar, por ejemplo, lo que hablaba de del manga, esta Arce, que es, decía, bueno, es muy expresivo, pero no nada más en los diseños. Aquí lo podemos aterrizar en otros tipos de lenguaje. Y tenemos el lenguaje del cine y el lenguaje del cómic o el manga. Y son fascinantes, o sea, porque te lleva a nuevas formas de leer y nuevas formas de entender. En cuestión del lenguaje, lo voy a utilizar en forma indeterminada, aunque no son, del cómic o manga. Hay un libro muy padre que se llama Understanding Comics de un autor que se llama MacLeod, que te dice algo muy interesante, que es mientras más abstracta sea la representación visual, más incluyente es. O sea,
Y entonces ponen los dos extremos, el dibujo súper realista y el dibujo de la carita feliz. Entonces, y dice, bueno, como este es tan abstracto, abarca todo. Mientras que este que tiene la representación como súper realista, te aleja, ¿no? Digo, incluso hay un término para eso que se llama el uncanny valley, que es cuando está casi completamente, es muy común con robots, ¿no? O sea, cuando parece casi humano, pero hay algo que lo hace no humano y que te genera como un distanciamiento horrible, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la capacidad de cercanía que sientes a un objeto. O sea, si yo tengo mi celular y le pongo una carita feliz, voy a sentir más cercanía que mi celular solito, ¿no? Y si todavía le pongo bracitos y patitas, todavía más cercanía. Eso, digo, son recursos que se utilizan una y otra vez. Ve Wall-E, o sea, me refiero a la película. No por nada tiene los ojitos, ¿no? Y los bracitos. O sea, son recursos que te ayudan a personificar o humanizar objetos no humanos. Entonces, a esto voy por cómo tenemos esta, que me parece que en el manga es muy interesante, cómo tenemos esa capacidad precisamente de incluirnos a partir de lo más abstracto, ¿no? De lo, por eso, y el manga es muy buen ejemplo. En este mismo libro que menciono lo analizan. Si tú ves el manga, el dibujo de los personajes es muy estilizado. O sea, no hay una... No, a veces le hace la burla de la gente con ojos de anime, así que serían de este tamaño, ¿no? O sea, sería medio grotesco, pero funcionan en el dibujo, ¿no? Ah, yo quisiera tener esos ojos, o sea. Funcionan en el dibujo, bueno, sí, pero si tú ves los backgrounds, los fondos y los objetos, son hiperrealistas, ¿no? O sea, mucho más realistas. Incluso hay un manga que también he hablado ya de él, que es Oyasumi Pum Pum, en el que juega con esa idea. Todos los personajes de Oyasumi Pum Pum son relativamente dibujados en forma realista, excepto Pum Pum. Bueno, y su familia. Pero Pum Pum entonces va a tomar varias formas, y estas formas te permiten más, o sea, te permiten entender, o sea, el cambio a partir de la psicología del personaje, pero también hacer como un clic con ese personaje. Entonces, sí, el diseño kawaii. Sí. Pero bueno, no sé cómo, o qué opinas de eso que estoy diciendo, de estos distintos. Sí, esto de lo abstracto me identifico muchísimo. Tal vez no con el manga, pero por ejemplo, ahora que estabas mencionando todo esto, yo lo sitúo, por ejemplo, cuando leo un texto filosófico, ¿no? Cuando hablan los autores de el hombre tiene razón o el hombre es un animal político. Actualmente tenemos como este sesgo, ¿no? De muy hipersexualizado, ¿no? De, sí, hombre, entonces es aquel que es masculino, ¿no? Y ya, punto. Entonces nada más se está refiriendo a ellos, maldito misógino machista. Entonces, cuando empiezas a hacer estas digresiones, perdón, lo que estás haciendo, digresiones, lo que estás haciendo es justamente, pues, situar el texto solamente en una burbujita. Pero me parece que el hecho de que digan, por ejemplo, el hombre o animal político es una abstracción, ¿no? Y entonces ahí lo que yo veo es, me identifico más con esos conceptos que si me ponen a mí, los hombres y las mujeres tienen razón. Los hombres y las mujeres son animales políticos, porque entonces pareciera que ya no estás hablando de este potencial universal, de esta característica universal, sino que pareciera que entonces estás distinguiendo entre uno y otro. Y creo que también me pasa lo mismo con el arte, ¿no? El simple hecho de, por ejemplo, de una novela o de un cuento, de que aunque te pongan un personaje de un nombre Eugenia, aún así ves ciertas características más allá de que si es hombre o si es mujer. Hamlet, por ejemplo, que hemos hablado muchas veces de Shakespeare, ¿no? Los personajes de Shakespeare, independientemente de que si sean hombres o sean mujeres, el simple hecho de verlos en acción, de padecer junto con esos personajes, de padecer junto con Prometeo, eso es también algo que menciona Nietzsche con el nacimiento de la tragedia, ¿no? De que la idea de simplemente padecer con esos héroes, Prometeo, Edipo,
es que no es que te esté hablando únicamente de Edipo como hombre, te está hablando del la semilla, de la esencia de lo humano, del padecimiento que tiene el ser humano frente a los horrores de la existencia, ¿no? Entonces, eso suena más efectivo y es más efectivo y resulta más efectivo porque te posicionas también de una manera empática. Ahora también con lo que estás mencionando me recuerdo mucho que en algún momento me topé con la noticia de que en Argentina se publicó la versión del Principito pero con lenguaje inclusivo. Entonces, la forma en la que se lee, incluso hasta cuando lo estaban leyendo, había ciertas cosas que se tenían que detener a explicar de por qué se tenía que escribir así y que por qué a veces se decía el principito y por qué a veces no, y por qué a veces sí se tenía que poner y enfatizar que era algo femenino y por qué a veces no. Y era así como de, le estás quitando todo el sentido. O sea, cualquiera es el principito. O sea, es más efectivo que lo dejes así el principito a que lo especifiques con una cuestión de género, porque ¿qué importa el maldito género del personaje? No importa, lo que importa son la forma en la que piensa, las formas en las que se está motivando para las acciones, el padecer junto con el personaje, está en una situación, cualquiera se puede identificar y esa es la parte padre del arte también con las pinturas, o sea, tú podrás ver a una mujer, la Mona Lisa, ¿no? Pero ¿qué te está tratando de decir la Mona Lisa? ¿Qué te está tratando de decir la Mona Lisa de Botero? O sea, son diferentes cuestiones, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que menciona en algún momento, pues, Ferdinand de Saussure, que es el significado y el significante, ¿no? Entonces tienes una imagen, pero tienes varios significantes, ¿no? Tienes varios elementos que están llenando a ese símbolo y pues me parece muy perverso el hecho de que se tenga que delimitar a toda costa para que pueda ser universal cuando no es necesario hacerlo, porque el propio lenguaje, por la forma en la que se está expresando, se puede llegar a esos universales, a esa abstracción, a eso que tú estabas mencionando con lo del manga, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es curioso, nada más como nota nos mencionarse que también en Doctor Seuss, de hecho, en Doctor Seuss supuestamente es por muestras racistas, eh, insisto en que estamos viviendo en una, y tengo que hacer un video de eso, pero estamos viviendo en una cultura de la censura. Que, o sea, el problema no es, ay, o sea, ¿por qué? Digo, ahorita hacen la burla de, ay, es que, ¿por qué? No me acuerdo ni cómo se llama, Pepe Le Pew, el zorrillo este de los Looney Tunes, que ahora ya cancelaron también. Que dicen, ay, es que ya ni lo veías, ni te importaba. No, pues claro, a mí no me importa, ¿no? O sea, lo que me preocupa, y ese es un mal ejemplo en ese sentido, a mí me da igual que lo quiten, ¿no? Lo que me preocupa con este tipo de cambios y con este tipo de censuras es que o sea, borra la historia. Eso es, o sea, y si borras la historia, estás destinado a repetirla. Va a volver a pasar. Y va a volver a pasar por la gente que la quiere borrar. Y entonces va a haber luego otra vez gente que la quiera borrar y va a volver a pasar. Y es la misma pinche historia de nunca acabar. O sea, ese es el gran problema. En cuanto a lo que dices aquí, por ejemplo, de que te sientes más identificada con cuando hablan de o sea, digamos, con el hombre o la humanidad. O sea, carajo, la humanidad es femenino. ¿Crees que no me siento identificado porque sea femenino? O las personas dicen esto, bueno, no me voy a sentir identificado, la gente no me voy a sentir identificado. Por supuesto que sí. O sea, y me regreso al ejemplo que di de Wall-E. Yo no soy un pinche robot, ¿no? O sea, y no por ser o sea, no por no ser un robot no puedo identificarme con los problemas. Yo no soy un juguete y no significa que Toy Story no me mueva, ¿no? O sea, no tengo nada que ver con el señor cara de papa que ahora quieren decirle el señor que era de Pepe. O sea, no tengo que identificarme con el sexo, o sea, con lo que es. Puedes, en la literatura, y se ha hecho, puedes hacer que una roca sea un punto de conexión, ¿no? O sea, una piedra, una vil piedra, una estatua, un perro. O sea, tú no eres un perro, pero puedes identificarte con un perro en estas historias. ¿Me doy a entender? O sea, eso es lo ridículo de esto. Digo, pues tienes el Rey León, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. O sea, entonces, es que no implica que sea macho o hembra. Bambi,
¿qué es Bambi? Yo recuerdo haber visto a Bambi. No me queda claro si es hembra o es macho Bambi, pero me importa un rábano, porque el punto es, ¿qué le pasa a Bambi? ¿No? Ujú. No importa qué sea Bambi, sino qué le pasa a Bambi. Entonces, lo mismo pasa con El Rey León. Ahora, tienes estas otras series, ¿no? Tienes estas, pues, historias en las que mencionabas, por ejemplo, Doctor Who. Ay, bueno, ahora vamos a hacer a la Doctor Who, ¿no? O la Doctora Who, porque pues ahora estamos con el discurso de poner a mujeres, ¿no? Y entonces ya hay que darle más énfasis a que es mujer, ¿no? Entonces ya empieza con estas tonterías de que ahora tiene que ser una mujer de una piel de tono muy específica, con ciertas características, lesbiana, empoderada y demás, porque si no, entonces no estás llegando a ese nicho y no estás visualizando que, oh, también hay que hablar de estos conceptos y de estas formas de representarse en la sociedad. Es una tontería porque se está perdiendo justamente el trasfondo de la historia, la evolución del personaje, y entonces ya nada más estás utilizando ciertas estructuras para poner pretexto de, voy a ser empático con este discurso, pero realmente se está perdiendo el trasfondo, ¿no? O Sí, sea, el hay, fondo de la historia, ¿cuál es? ah, ¿No? ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, uno es, o sea, el problema no es que el doctor ahora sea la doctora, o como quieras decirlo, ¿no? O sea, que tengan un cast de un personaje femenino en el que tradicionalmente es un personaje masculino. Ese no es el problema. El problema es aquí que lo que se está buscando no es inclusión, es marketing, ¿no? O sea, es una cuestión de marketing. Justo. O sea, y la gente les aplaude. Eso es lo grotesco de esto, ¿no? O sea, pero, y la segunda es que justo como es una cuestión de marketing, es una cuestión completamente vacía. O sea, si las historias fueran buenas, nadie se quejaría. Bueno, sí, hay que aquí mencionaba que hay que tener cuidado con de pronto las noticias de la cancelación, es cierto. No, no que sean, o sea, que de pronto son medianamente falsas, de pronto son exageradas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quieren buscar clics, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, puro efectismo, no sé si lo menciona refiriéndose a esto del marketing o refiriéndose a lo de las noticias falsas, pero en ambos casos, ¿no? O sea, y de ambos Aplica, lados, sí. o sea, de quienes lo cancelan y de quienes se quejan de lo que lo cancelen, ¿no? O sea, sí es cierto que hay que tenerle cuidado a no agarrar y decir nuevamente, oh no, cancelaron a Pepe Le Pew. Lo puse de ejemplo porque lo vi en Facebook. No, ni siquiera sé si lo cancelaron, no sé qué pasó. Chance nada más no lo metieron en la última caricatura porque pues, les dio igual, ¿no? O sea, y entonces es que están diciendo que es una cosa, quién sabe si hayan dicho eso o no. O sea, lo que sí hay que tener cuidado es nuevamente con esto, lo que decías del Principito. El Principito es universal. O sea, el Principito, ¿cómo está escrito? Ahora, ¿quieres cambiarle y volverle en la Principita? Pues bueno, hazlo, ¿no? O sea, pero ¿por qué no mejor escribes una nueva historia? Siempre digo eso. O sea, si lo único que estás haciendo es, o sea, cambiarle de sexo, ¿por qué no mejor escribes una nueva historia que vaya, o sea, porque si de verdad eso te interesa, lo harías. Si de verdad tu mensaje te importa, lo harías. Harías una nueva historia porque esa historia no te va a cuadrar para lo que quieres. O sea, Exacto. porque no es el mensaje que quieres dar. El problema es que no tiene un mensaje. O sea, entonces, digo, y nuevamente, aquí estoy hablando nada más de las cuestiones superficiales. O sea, hay buenas obras en las que se hace, hay buenas obras en las que dices, o sea, normalmente había que un personaje masculino y ahora es un personaje femenino, o que tiene un personaje femenino como protagonista. O sea, esos no son los problemas, ¿no? O sea, incluso algo que dicen de, oh, no, es que no hay personajes femeninos en los videojuegos. Desde chico siempre prefiero, por ejemplo, en juegos de peleas y otras cosas, elegí el personaje femenino porque nunca me gustó el personaje todo mamado, que era el clásico que le ponían. Lo detestaba, ¿no? Se me hacía lento, me daba hueva. Entonces, que no me vengan con esas cosas, ¿no? Son nuevamente cuestiones de marketing. Y estoy enfatizando eso porque estamos hablando del lenguaje y la comunicación. Son cuestiones donde estás utilizando el lenguaje para un tipo de comunicación muy específica. O sea, no sé, o sea, a mí de pronto me da, como diría un profesor, me da úlcera que no lo vea la gente, que no vea lo que es, o sea, nada más están viendo el velo, pero es literal, les están poniendo esta hojita enfrente, ni siquiera es como que no se transparente, es
nuevamente están transparentes las intenciones, ¿no? Incluso en lo mal escritas que son muchas de esas cosas, porque pues es gente que no cree en lo que está escribiendo, o sea, que lo que quiere es subirse en el tren. Claro, y también hay mucho prejuicio, ¿no? Porque uno cree que por el simple hecho de hablar una lengua, un idioma, cree que ya lo comprende todo y cree que ya tiene el dominio y tiene la autoridad para decir esto sí sirve y esto no sirve. Pero justo también habla de, del infantilismo que tiene el ser humano cuando nos enfrentamos a este tipo de discursos, ¿no? De yo porque hablo español y soy mexicana puedo decirte bien a ciencia cierta qué está bien y qué está mal en nuestro lenguaje y que la RAE se vaya al caño, ¿no? Porque no importa, porque nada más es una institución que tiene sus parámetros babosos y no sirve de nada, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, es simplemente no entender y no interesarte por lo que hay de fondo. Te has dejado llevar simplemente por la fachada, pero no nos hemos puesto a analizar realmente todo lo que implica el lenguaje, todo lo que implica el nacimiento del lenguaje como ahora lo estamos visualizando, y tampoco hemos visto cuál es el trasfondo también de la relación entre el lenguaje y la moral. Y uno me puede decir, pero es que justamente eso es lo que estamos diciendo con el lenguaje inclusivo, y nada más que tú pues eres ignorante, ¿no? Y no quieres verlo porque estás ciega. Ok, me pueden decir eso, pero yo también puedo decir exactamente lo mismo de que no se han puesto a analizar cómo funciona la gramática, cómo funciona la lógica que subyace en el español solamente, ¿no? Y que si tanto énfasis tenemos de que hay cuestiones que no se visualizan en nuestra lengua, pues creo que el simple hecho de aprender otros idiomas, de tratar de rasguñar de cómo funciona otro idioma, qué palabras tiene, el interesarte por otro idioma o varios idiomas, eso te da mucha pauta para decir, el español no va a ser suficiente. Si yo quiero nombrar algo más, otra cultura lo va a tener, otro lenguaje lo va a tener, otra lengua lo va a tener. Y creo que esa es la parte interesante de hablar del lenguaje, que el lenguaje no se remite únicamente a una sola herramienta, sino, como decía Wittgenstein, es una gran caja de herramientas. Y a esto también me recuerda muchísimo a Nietzsche, ¿no? Nietzsche también sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ahí habla del lenguaje y va a decir que el lenguaje es una gran metáfora. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de árbol, que es el ejemplo que pone, hoja, todos aquí nos podemos imaginar una hoja de árbol. Sabemos que es una hoja de árbol, pero no estamos imaginándonos la misma hoja de árbol. Y no, la definición tal cual de hoja de árbol no la vamos a dar por igual. Vamos a dar las características genéricas de lo que es una hoja de árbol, pero no nos vamos a imaginar la misma hoja de árbol. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El lenguaje es una vil metáfora. La forma en la que nosotros hemos dicho esto es femenino, esto es masculino, esto se nombra así, esto se nombra de esta otra manera, no, ahora se va a nombrar así, es arbitraria y es movible. Y eso es algo que es muy importante entenderlo, ¿no? Porque es arbitrario, no te lo tienes que tomar personal porque celular es masculino y no es femenino, y que por qué tenemos más masculinos que femeninos, no te lo tomes personal, es arbitrario. Eso no es el mundo, es simplemente una herramienta para conectarte y relacionarte con el mundo, pero eso no es el mundo. Y apelar a que eso es el mundo y eso es lo que da existencia o negación a la existencia es no entender que el lenguaje es una metáfora, y como metáfora tiene muchas variantes, y que, como bien lo decía Saussure con el lenguaje, cada palabra se mueve como una pieza en el tablero de ajedrez, tiene una función y no la puedes quitar de ahí, ¿no? Entonces, entender el funcionamiento de cada palabra, de cómo se hacen los engranajes. En algún momento me acuerdo que tú decías que es como jugar al Lego, ¿no? Que vas construyendo. Entonces, en ese sentido, pues sí, así es el lenguaje, no es la realidad como tal. Por eso también recordaba a Schopenhauer, es una representación representada. O sea, imagínate,
estás alejándote completamente de la realidad y nunca vas a llegar a captar la realidad solamente por el lenguaje. Necesitas otras herramientas, pero siempre vas a estar limitado por el lenguaje, ¿no? ¿Por qué te ríes? Porque me acordé, o sea, es que me acordé de la clase que di precisamente cuando estaba en una clase de gramática, redacción, etcétera, que es cuando mencionabas que yo daba el ejemplo del ego. Y, o sea, es muy interesante porque hay, como digo, el lenguaje es bien, bien fascinante, es bien padre. Como no es lo mismo decir, y este es el ejemplo de que me acordé, no es lo mismo decir el chocolate de la abuelita caliente que el chocolate caliente de la abuelita. O sea, nada más cambias una palabra de posición y crees que no va a afectar, o sea, el poner todo, o sea, el agregar todas estas reglas gramaticales. Por supuesto que sí, crees que no lo va a complejizar, por supuesto que sí. Y el problema es que mientras más complejo sea, menos lo van a adoptar. Eso es una realidad. O sea, para que una lengua sea más, se disperse más, y lo mencionabas con el francés, tiene que ser lo más sencilla posible, ¿no? Mientras más sencilla sea tu lengua, más fácil es que se adapte. Eso es lo que pasa con el inglés. O sea, no tienes que pelearte con artículos femeninos y masculinos, pues nada más todo es de. O sea, así de fácil, ¿no? No tienes que pelearte ni siquiera con tantos tiempos verbales, con declinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas complicadas, ¿no? O sea, que tienen mucho que ver más, me parece, con la sonoridad. Pero bueno, o sea, incluso hace poquito se puso en Facebook de 5 muertos dejan huracán o algo por el estilo, que, o sea, la idea de sí, cómo 25 personas provocaron un huracán, una cosa 25 así. muertos provocan huracán o algo así. Ajá. O sea, que estaba mal, o sea, está mal escrito por cómo está nuevamente la función comunicativa del lenguaje, ¿no? O sea, no es nada más agarrar y hacer ruidos y ya. O sea, se supone que quieres decir algo, ¿no? O sea, ¿y cuál es ese algo que estás tratando de decir? Por eso me reía de el chocolate de la abuelita caliente, ¿no? O sea, unos 25 muertos causan tornados en Tennessee. o sea, Para mí que fueron muy poquitos. O sea, no. Pero, yo creo que se equivocaron en el número. Yo creo que fueron como 2 millones de muertos causaron el tornado. Exacto. Pero ves cómo precisamente, o sea, y es chistoso, o sea, cómo salta mucho más ese pequeño cambio de la palabra, o sea, incluso en el uso de un plural, que yo no me pueda identificar con la gente, la persona, lo que sea, ¿no? Eso es otra de las cosas que pasan, ¿no? O sea, abres más puerta a errores, lo hemos visto, y digo, dice el profesor, el doctor Rosado, muy bien, dice que quien agarra y te abre diciendo los hombres y las mujeres, y al final, o sea, y sigue la oración y se le olvida que empezó con los hombres y las mujeres y te pasa al plural masculino, nada más está diciendo bullshit, ¿no? O sea, no está haciéndolo por pose. Y aún la gente que no lo hace por pose lo termina haciendo por pose porque tienes que tener entonces en mente eso sobre lo otro. O sea, no estoy diciendo que no sea natural, pero no es aprendido, o sea, no está cuadrando ahorita. Nuevamente tendrías que crear una nueva lengua. ¿Quieren crear una nueva lengua? Adelante. O sea, nadie va a quejarse de eso, de que crees una nueva lengua. Estaría padrísimo, pero no, claro, no digas que es que así tiene que funcionar esta lengua, no. Sobre todo lo de imponerlo, ¿no? Como tampoco se puede imponer lo contrario, como nota, ¿no? O sea, pero pues tienes que ver, ¿se está comunicando lo que quieres o no se está comunicando lo que quieres? creo que eso es lo más importante. ¿Se está comunicando el mensaje o no se está comunicando el mensaje? Porque si no se está llegando a comunicar el mensaje, quiere decir que algo no está cuadrando ahí. Y eso es algo también importante de cuando uno aprende y aprecia la gramática, ¿no? De cualquier idioma que le guste, ¿no? Puede ser el español, puede ser el inglés, ¿no? O si eres muy otaku, pues el japonés, ¿no? O lo que sea. Pero el punto aquí es, o sea, si tú aprecias la lógica que subyace, la gramática que subyace de un idioma, vas a entender todas las posibilidades que tiene ese idioma y que no necesitas alterarlo para poder transmitir lo que quieres, porque aquí lo importante es que el lenguaje es una herramienta para transmitir con claridad el mensaje. Y si eso no se está logrando,
algo está fallando, ¿no? En ese sentido, hay algo que también surge en Canadá, que es el lenguaje llano. Y el lenguaje llano es justamente quitar toda la paja, toda la burocracia, ¿no? Del idioma, del lenguaje. O sea, no es necesario decir algo con 5 palabras, sino con una, pues utiliza una, no utilices 5. Si es necesario utilizar las 5 en vez de 10, pues utiliza 5 en vez de 10. Esa es la gran economía del lenguaje y esa es la gran propuesta del lenguaje llano, ¿no? Y esa es también una de las propuestas y de las críticas que al menos yo me tildo para criticar al lenguaje inclusivo. O sea, no está llegando el mensaje con claridad, entonces algo no está cuadrando y también no es clara la forma en la que se está utilizando y rompe también con ciertas estructuras y ciertas lógicas que te permite el español. Cuando puedes emplear en vez de 2, 3 artículos, 3 palabras, pues ¿por qué no solamente empleas una? Punto, ¿no? Exactamente. Y eso te facilita más, porque incluso cuando uno está hablando, lo importante es la efectividad y la eficiencia, ¿no? Porque si tú no eres eficiente desde la oralidad, imagínate en la escritura, qué tediosísimo. Por eso muchas personas no leen papers científicos o textos filosóficos, porque no están con un lenguaje llano. O por ejemplo los abogados, ¿no? Las leyes, qué aburridísimas son las leyes. ¿Quién ha leído aquí la Constitución o quién ha leído aquí el Código Penal? Pues porque están muy rebuscados, ¿no? ¿Quién carajos va a querer leer eso? ¿Quién carajos va a querer escuchar eso? Por eso también los políticos son súper aburridos, ¿no? Porque no tienen esta forma de llaneza, no son efectivos, no son eficientes también, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, que nos hay ahorita una burla de justamente el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, el lenguaje incluyente. Digo, tienes ahí, hay muchos, creo que problemas que nuevamente se centran en la comunicación, en el mensaje que quieres dar, en el que aquí, pues probablemente mucha gente o sea, hay mucha gente que la verdad no tiene nada que decir, no tiene un mensaje, ¿no? O sea, o el mensaje es nuevamente, o sea, podrías decir, es que el fondo es forma, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es lo mismo que el lenguaje. Sí, no, porque no estás diciendo realmente nada, ¿no? O sea, realmente nada más lo estás expresando en esa forma, ¿no? Incluso lo tienes luego con cuestiones como regresándonos a lo del arte abstracto, ¿no? Que te abre una gran posibilidad, un sinnúmero de posibilidades, pero pues cuánto también rechazo no genera, ¿no? O sea, por lo mismo de que pues, ya se va al otro extremo, ¿no? No es esta abstracción como de cómic, de manga, sino una abstracción, o sea, del todo y la nada, ¿no? O sea, donde parece que no entra ninguna de las dos cosas. Y bueno, yo creo que con eso podríamos ir cerrando. No sé si quieres mencionar algo más. Sí, solo para cerrar, pues sí, creo que es muy pertinente lo que está diciendo Nietzsche sobre el lenguaje como una gran metáfora. Creo que eso es algo muy importante porque cualquier término, cualquier lenguaje tiene sus límites y no está capturando como tal la realidad. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta. O sea, todo el tiempo estamos metidos en metáforas, en este velo de la transfiguración de la realidad y no atrapando la realidad en sí. Y pues no sé, ¿qué más querías tú agregar? Yo creo que con eso se puede, bueno, es que concuerdo completamente, es un tema, digo, a mí me apasiona mucho, es un tema que puedes profundizar más y más y más. Lo único que yo diría es precisamente, muchas gracias porque nos dicen muy buen stream, lo único que diría es tener cuidado con cuál es el mensaje, o sea, más allá de la forma que hay detrás de esa forma, ¿no? ¿Qué se está diciendo o no se está diciendo nada? ¿Y por qué si te están tratando de obligar a una forma, por qué te están tratando de obligar a utilizarla? Hay que pensar nada más en esas cosas, ¿no? Nuevamente la idea del criterio. Y bueno, pues les recuerdo que nos pueden seguir en Twitch, en YouTube, nos pueden dejar comentarios ahí en YouTube también y en nuestras redes sociales. Sí, Facebook e Insta, síganos y déjenos comentarios, recomendaciones. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Bye. Bye, filósofos de closet.